Una empleada de limpieza de una discoteca escucha casualmente la llamada de un traficante de polvo. La codicia por el dinero arde en ella, inmediatamente busca a la otra parte y quiere vender drogas con él. Finalmente, se embarca en el camino de convertirse en una capo. Uso es un ama de casa normal, tiene un marido que la ama incondicionalmente y una hija obediente. Para ella, la mayor felicidad en esta vida es que toda la familia viva en paz. Si pudiera tener una casa propia, no habría nada más perfecto. Casualmente, todo lo que anhelaba ya lo había conseguido. Sus colegas envidian su vida porque es demasiado plena. Uso estaba muy satisfecha con su vida actual, pero no esperaba que su vida estuviera a punto de tener un cambio trascendental. Esa mañana, como de costumbre, Uso preparó un suntuoso desayuno para su esposo Hojin y su hija Sua. Le daba pena que su marido trabajara tan duro y parecía haber adelgazado, así que le servía comida constantemente en su plato. Su hija no pudo evitar burlarse de esta devota pareja. Uso se reía alegremente, pero la mirada de Hojin la miraba de vez en cuando, como si escondiera un secreto que no quería que ella descubriera. Después de despedir a su marido y a su hija, Uso comenzó su ajetreado día trabajando a tiempo parcial en el supermercado, comprando comida y cocinando. ¿Quién iba a imaginar que una carta de cobro en el buzón destrozaría por completo la paz de esta familia? La carta decía que su marido debía 100 millones de won sin pagar y que la casa hipotecada estaba a punto de ser embargada por el banco. Uso se derrumbó por completo, incapaz de aceptar que la única casa de la familia estuviera a punto de ser subastada. Le preguntó a Hojin por qué había hipotecado la casa para pedir dinero prestado, pero él balbuceó. Uso supuso que su marido estaba ayudando de nuevo a sus amigos y familiares, y la humillación reprimida durante años de repente se desbordó. Hojin siempre había sido demasiado bondadoso, siempre dispuesto a prestar dinero a sus amigos para que superaran las dificultades. Incluso cuando su propio hermano se apropió de su herencia, él no dudó en ayudarlo cada vez que se encontraba en apuros. Uso sabía que Hojin siempre había sido desfavorecido, pero nunca se quejó de él. Ella no buscaba una vida de riqueza y lujo, solo un lugar donde vivir y estar con su familia. Ese era su único deseo. Sin embargo, ahora, incluso ese pequeño deseo había sido completamente destrozado por Hojin. Después de muchos años de matrimonio, esta era la primera vez que Uso se arrepentía de haberse casado con Hojin. Los dos tuvieron una gran pelea, y Uso, enfadada, se fue de casa para desahogarse con su mejor amiga. Su amiga sintió pena por ella y también comprendía bien su carácter. Por muy amargas que fueran sus palabras, a la mañana siguiente regresaría a casa para preparar el desayuno para su marido y su hija. Tal como predijo su amiga, Uso regresó a casa temprano para preparar el desayuno. Miró a su alrededor y no vio a Hojin, pero descubrió que el fuego de la estufa estaba alto. Corrió rápidamente a apagar la estufa, y fue entonces cuando vio a Hojin desmayado en el suelo. Uso se asustó y rápidamente llevó a Hojin al hospital. Fue entonces cuando se enteró de que a su marido le habían diagnosticado cáncer de páncreas hacía unos meses. Esta enfermedad requiere costos de tratamiento muy altos, incluso con cirugía para extirpar el tumor. La tasa de supervivencia de los pacientes en 5 años no supera el 10%. Hojin sabía que no le quedaba mucho tiempo, preocupado por la vida futura de Uso y su hija. Se arriesgó a hipotecar la casa para pedir dinero prestado. Originalmente, quería usar ese dinero para invertir y ganar una suma extra para dejársela a su esposa e hija. Inesperadamente, no solo no ganó dinero, sino que también perdió la única casa de la familia. Uso ya no podía culpar a Hojin, tomó la firme decisión de salvarlo a toda costa. Uso comenzó a buscar por todas partes para conseguir dinero para el tratamiento de su marido. Intentó pedir un préstamo para aliviar la presión económica inmediata, pero de repente descubrió que Hojin ya había agotado su límite de préstamo hace mucho tiempo. Desesperada, no tuvo más remedio que recurrir a los amigos y familiares de Hojin para pedir dinero prestado. Como las personas que alguna vez recibieron ayuda de Hojin, después de enterarse de su enfermedad, o bien inventaron excusas para rechazarla, o se negaron directamente a prestarle dinero. Uso fue con el último rayo de esperanza a la casa del hermano de su esposo. Pensó que antes, su esposo y ella lo habían ayudado a pagar varias decenas de millones, por lo que él debería, al menos por consideración, prestarle a Hojin algo de dinero para el tratamiento. Inesperadamente, los dos solo le dieron algunas palabras vacías de consuelo. Al final, el hermano le dio a Uso 1 millón de wons, como si estuviera dando limosna a un mendigo. Ella estaba completamente decepcionada de este hermano, sintiéndose triste por dentro. Uso fue a la casa de su mejor amiga a beber. Su amiga estaba muy enojada, ridiculizando que el hermano de Hojin se había quedado con toda la herencia, sin dejarle un solo won a Hojin. Ahora, su hermano está enfermo y solo le da 1 millón de wons. Su mejor amiga se esforzó por juntar 1 millón de wons para ella. La grave enfermedad de Hojin hizo que Uso viera a través de la ingratitud de la naturaleza humana. Ella sabía bien que la situación económica de su amiga no era buena. Este millón de wons era seguramente todo el dinero que su amiga había ahorrado. La fuerza que había mantenido durante tanto tiempo se derrumbó de repente. Uso estaba tan conmovida que rompió a llorar a lágrima viva. Uso de repente recordó su póliza de seguro de vida. Una idea le pasó por la cabeza usar su propia vida para obtener el dinero del seguro. Afortunadamente, rápidamente recobró el sentido, comprendiendo que su hija y su marido la necesitaban. Esa idea fue solo un pensamiento fugaz. Justo cuando Uso estaba absorta en sus pensamientos, de repente hubo un ruido en el balcón. Salió a revisar pero no encontró nada inusual. Lo que no sabía era que, en ese momento, un narcotraficante feroz le estaba apuntando con un cuchillo afilado. Justo en el momento más crítico, el oficial de policía Hank, que perseguía al narcotraficante, tocó el timbre. Resulta que el oficial Hank había descubierto
recientemente un cargamento ilegal de hasta 10 kilogramos. El jefe de la policía le había ordenado que resolviera el caso de inmediato a toda costa. Los policías no durmieron ni descansaron. Estuvieron al acecho durante días hasta que finalmente encontraron el escondite del narcotraficante. Pero este se resistió con desesperación y se escondió accidentalmente en la casa de Usu para facilitar su escape. El narcotraficante escondió la mercancía ilegal en casa de Usu. Luego se cambió de ropa y pasó tranquilamente frente al oficial Han. Gracias a su amplia experiencia en la resolución de casos, al oficial Han solo le hizo falta un vistazo para reconocer la forma de andar del narcotraficante. Un grupo de policías lo acorraló. El narcotraficante no tuvo escapatoria. Se cayó inesperadamente del piso de arriba y murió. El paradero de este cargamento ilegal se convirtió en un misterio a partir de ese momento. El jefe de la policía estaba extremadamente furioso. El oficial Han movilizó a todos los miembros del equipo para llevar a cabo un registro exhaustivo de la zona residencial donde había aparecido el narcotraficante. Mientras tanto, Usu buscó una bolsa para empacar ropa para su esposo. Encontró una bolsa extraña en el trastero. Pensando que contenía caramelos blancos, no le prestó mucha atención. Los vació y usó la bolsa para poner la ropa de Jo-jin. No fue hasta que llegó al hospital que vio en la televisión al oficial Han persiguiendo al narcotraficante y la imagen de los 10 kilogramos de caramelos que habían sido escondidos. Fue entonces cuando se dio cuenta con horror de que los caramelos que había sacado antes eran un nuevo tipo de droga. Usu regresó a casa y examinó los caramelos, probó un poco y no sintió nada. Justo cuando pensó que estaba pensando demasiado, de repente se dio cuenta de que la bolsa que el narcotraficante llevaba cuando escapó era la bolsa que estaba a su lado. Se asustó muchísimo y su primera reacción fue llamar a la policía. Pero en la televisión decían que el tráfico de mercancía ilegal podía generar ganancias de hasta 200 millones de wons al mes. Ella dudó y finalmente colgó. Después de una noche de lucha interna, Usu decidió entregar la mercancía ilegal a la policía. Pero justo en el momento en que estaba a punto de entrar en la comisaría, la maestra de su hija la llamó para informarle que su hija había faltado a la escuela durante varios días. Usu supuso que su hija quería reducir la carga de la familia, y la culpa la invadió. No podía culpar a su hija, solo le prometió una y otra vez que se sintiera tranquila e fuera a la escuela, que no se preocupara por nada más. Con el corazón roto, Usu fue al hospital a visitar a Jo-jin. Jo-jin, sintiéndose culpable hacia su esposa e hija, tuvo un pensamiento fugaz y corrió a la azotea, con la intención de usar este método para aliviar la carga de Usu. Justo cuando Jo-jin estaba a punto de saltar, Usu se dio cuenta de repente de que no podía vivir sin él, que tenía que ser fuerte, y que tenía que mantener a esta familia a toda costa. Rápidamente se abalanzó y salvó a Jo-jin, y la pareja se abrazó sollozando. Para conseguir dinero, Usu aceptó un trabajo de limpieza en una discoteca. Mientras trabajaba, escuchó accidentalmente que un hombre llamado James estaba suministrando caramelos a los clientes del bar. Pero como el narcotraficante había muerto recientemente y la mercancía se había perdido, James no pudo conseguir el producto. Usu regresó a casa para tomar una pequeña muestra de la mercancía. Fue a la discoteca y buscó a James para discutir una cooperación. Pero esta era la primera vez que se involucraba en un asunto ilegal, por lo que estaba extremadamente nerviosa. Escondió el paquete de mercancía ilegal debajo de 3 capas de ropa en su cuerpo. James pensó erróneamente que ella estaba tratando de seducirlo y la acosó. Usu, asustada, le dio una bofetada a James. James se enfureció y, sintiendo que Usu no entendía, la golpeó. En el momento crítico, un hombre apareció a tiempo para ayudar a Usu. Ella intentó agradecerle, pero cuando levantó la cabeza se dio cuenta de que conocía al hombre. Él era el profesor de arte de su hija. Rápidamente bajó la cabeza, temiendo que el profesor la reconociera. Lo que sorprendió a Usu fue que el profesor le dejó una tarjeta de presentación. En ella estaban impresas claramente las 3 palabras James. Usu se aferró a un salvavidas y buscó inmediatamente al verdadero James. James se dio cuenta de que la madre de Zoe estaba a punto de mentir diciendo que solo había ido a la discoteca para ayudar cuando vio que Usu abría una bolsa. James se sorprendió al ver la mercancía ilegal. Usu aprovechó esta oportunidad para proponer una colaboración. Justo cuando James se había quedado sin mercancía, decidió tantear a Usu primero. La llevó a su apartamento y usó un equipo para analizar la composición de las pastillas que ella le proporcionó. El resultado mostró que este lote de pastillas tenía una pureza extremadamente alta, siendo un artículo raro en el mercado. Sin embargo, al ver el aspecto preocupado de Usu, James sintió que ella no se parecía en absoluto a alguien de la industria. Estaba preocupado por el origen del lote y la sondeó, pero Usu lo amenazó descaradamente con que si preguntaba más, cooperaría con otra persona. James inmediatamente se dio cuenta de la audacia de Usu. Él sabía que si no aceptaba este cargamento, nadie se atrevería a hacerlo. Para minimizar los riesgos, James decidió firmar un acuerdo con Usu, pidiéndole que leyera el contenido del acuerdo frente a una cámara, asegurando que el origen de las pastillas era limpio. Si ocurría algún problema, ella sería responsable de todas sus pérdidas. Usu leyó el acuerdo con un corazón culpable. Aunque en innumerables ocasiones tuvo la intención de rendirse, al pensar en su esposo gravemente enfermo y en su adorable hija, finalmente decidió arriesgarse. Usu le pidió a James que aumentara su porcentaje de participación si él reconocía su valor en el futuro. James no le prestó atención a las palabras de Usu, siempre subestimando a esta ama de casa. Después de despedir a Usu, James se dirigió a una pared llena de archivos de personajes e informes de investigación sobre el conglomerado VKF. Todas las pistas apuntaban al heredero del conglomerado, un hombre llamado Kang Ge-jin. James miró el calendario, donde estaba anotada la fecha de cumpleaños de la novia de Ge-jin. Luego, leyó las noticias de que la policía estaba buscando los 10 kilogramos de caramelos desaparecidos de la organización Pantome e inmediatamente sospechó del origen de
las drogas en manos de Usu. Pronto, la fiesta de cumpleaños de la novia de Hee-jin se celebró en la discoteca donde trabajaba James. James apareció con las nuevas pastillas suministradas por Usu. Todos estaban satisfechos con su mercancía. Solo Hee-jin siempre se mostraba serio. Sentía que James le resultaba familiar y mantenía una actitud cautelosa. En realidad, la identidad de James no era solo la de un traficante de pastillas. Él había estado y estaba investigando todo lo que rodeaba a Hee-jin, y la venta de drogas era solo uno de los medios para encontrar la verdad. En ese momento, un acompañante demasiado entusiasta se burló de la novia de Hee-jin justo delante de él. Hee-jin se enfureció, agarró el cenicero. James rápidamente detuvo a Hee-jin, que estaba furioso. Lo llevó al basurero y le dio una lección. Casualmente, Usu salió a tirar la basura y fue testigo de esta escena. Vio la cara feroz de James y se asustó y se escondió, sin atreverse a decir una palabra. No fue hasta que James se fue que Usu intentó irse, pero fue vista por el acompañante, que no estaba en su sano juicio. Él pensó erróneamente que Usu se estaba escondiendo en la oscuridad para espiarlo y burlarse de él, por lo que desahogó toda la ira que acababa de sufrir por parte de James sobre Usu. Inesperadamente, Usu no era fácil de intimidar. Sacó un bastón eléctrico y noqueó al acompañante. Asustado, rápidamente se fue en su coche, pero tan pronto como se fue, chocó contra el bordillo. El fuerte ruido atrajo la atención de la multitud. Al ver que la policía estaba a punto de llegar, Usu supo que algo andaba mal. Preocupada de que James fuera arrestado, intentó llamarlo para avisarle. Sin embargo, James tenía la regla de que nadie podía usar teléfonos móviles en la mesa de la fiesta y le había hecho recoger el teléfono de James de antemano, por lo que Usu no pudo contactar con James. Al ver que el jefe de policía Hank había descubierto las pastillas en el coche y seguía la pista hasta la puerta de la discoteca, ella estaba extremadamente preocupada. Cruzó la multitud en la pista de baile para intentar avisar a James. Pero desafortunadamente, Usu era demasiado insignificante. Incluso si James la reconocía, no podía entender el significado de sus gestos confusos. En ese momento, alguien en la puerta informó y James supo que la policía estaba afuera. Rápidamente movió al grupo de Hee-jin y envió a alguien a limpiar las huellas que habían dejado en la escena, y al mismo tiempo ordenó a los guardias de seguridad que eliminaran todas las grabaciones de video de la sala. Cuando el jefe de policía Ham irrumpió en la discoteca, James ya había movido a todos. Sin embargo, el jefe de policía Ham llegó demasiado rápido y el camarero, al limpiar, aún se olvidó de recoger algunas envolturas de papel de las pastillas. Con base en eso, el jefe de policía Ham determinó con certeza que alguien acababa de distribuir drogas allí. Inmediatamente tomó el control de la sala de monitoreo, queriendo rastrear el paradero de las personas que habían consumido drogas. El personal de la sala de monitoreo se mostró muy cooperativo, pero justo cuando la policía vio al grupo de James entrar en la habitación número 3, la fuente de alimentación de la sala de monitoreo fue cortada repentinamente y el video de vigilancia también fue borrado. El jefe de policía Ham confió en la última pista para encontrar la habitación número 3, pero no había nadie dentro. James había escapado antes por otra habitación. Todo esto fue orquestado por Usu. Ella intencionalmente cambió los números de las habitaciones 2 y 3, dándole tiempo suficiente a James para escapar. Después de que pasó la tormenta, Usu se sentó en silencio frente a James, mirando los billetes esparcidos sobre la mesa, con la mirada perdida. En su corazón, sentía curiosidad. James parecía diferente a otros traficantes de pastillas. Mientras que otros estaban emocionados y absortos en la sensación de euforia que producían las drogas, James siempre estaba tranquilo y contenido. De principio a fin, ella nunca había visto a James tocar una sola pastilla. La aguda observación de Usu atrajo la atención de James, solo que a él no le gustaba que otros indagaran en su vida privada. En realidad, Usu ya había descubierto las fotos que James había pegado en su casa. La primera vez que recibió dinero, Usu estaba nerviosa y a la vez expectante. James le dio un fajo de dinero, ella ni siquiera se atrevió a contarlo, y lo metió rápidamente en su bolsillo con una expresión tensa, como si acabara de hacer algo malo. James notó su resistencia y la encontró muy interesante. Claramente rechazaba estas pastillas, pero aún así persistía en este trabajo. No pudo evitar sentir curiosidad por ella. Llevando el dinero que James le había dado, Usu regresó a casa con nerviosismo. Sus nervios tensos la hicieron estar hipersensible, con una actitud hostil hacia cualquiera que apareciera a su lado. Abrió el sobre temblando, dentro había 5 millones de wons, mucho más que el dinero que había ganado con tanto esfuerzo trabajando en el supermercado durante 3 meses. Contenta, se dispuso a que Hojin se concentrara en su tratamiento, y le compró a su hija un juego de pinceles completamente nuevo, diciéndole que fuera a la escuela de inmediato, sin preocuparse por los asuntos de la casa. Ella se encargaría de todo. La vida de Usu parecía estar mejorando gradualmente, pero ella no sabía que, en otro lugar, el capo de la organización Phantom se había enterado de que sus subordinados habían perdido 10 kilogramos de caramelos durante el transporte. Este lote de mercancía era de alta pureza, especialmente para clientes VIP. El capo llamó enfadado a los dos hermanos Soyun, que habían ido a entregar las drogas, para que se presentaran ante él. Le cortó el dedo al hermano mayor Soyun justo delante del hermano menor, obligando a los dos hermanos a encontrar el paradero de las drogas, y si no las encontraban la próxima vez, les quitaría la vida a ambos. Y Soyun era la persona que siempre le había suministrado la mercancía a James. Temiendo por su vida, concertó una reunión con James, queriendo pedirle ayuda a James, con sus amplias conexiones, para encontrar el paradero de las pastillas. Soyun le dio una muestra de las drogas a James. James inmediatamente la llevó a casa para revisarla, y se sorprendió al descubrir que el informe de análisis de la muestra era idéntico al tipo que Usu le había traído.
Inmediatamente se dio cuenta de que el cargamento de Usu era el cargamento que el capo había perdido. Completamente inconsciente del peligro que se acercaba, Usu, aunque podía ganar dinero traficando con drogas, en el fondo odiaba este trabajo, y aún así trabajaba diligentemente todos los días en el supermercado. No esperaba que Soyun hubiera ido a su supermercado y se hubiera convertido en un repartidor. Que Usu fuera descubierta era probablemente solo cuestión de tiempo. Después de ganar una suma de dinero en la discoteca, Usu, como de costumbre, fue a trabajar a tiempo parcial al supermercado, esperando en silencio a que James le informara de la próxima transacción. En tan solo unos pocos días, los 5 millones de Usu se habían agotado. La enfermedad de su marido, Ho-jin, empeoraba y requería un nuevo método de tratamiento. El médico dijo que el único inconveniente de este método era su alto costo y que no estaba cubierto por el seguro médico. El costo de un solo tratamiento ascendía a 6 millones de wons. Al escuchar esto, Usu de repente se echó a reír amargamente e impotente. No entendía por qué la desgracia seguía persiguiendo a una persona pobre como ella. No quería seguir cometiendo delitos, pero solo si seguía vendiendo drogas podría mantener la felicidad que siempre había intentado proteger. Usu no supo qué hacer por un momento, regresó a la habitación del hospital para cuidar de Ho-jin, presenciando su aspecto de dolor, no tuvo más remedio que pedirle al médico que aumentara la dosis de analgésicos. Sin embargo, la enfermera dijo que, con la condición actual de Ho-jin, los analgésicos ya no tendrían efecto. La escena de Ho-jin siendo atormentado por la enfermedad hizo que el corazón de Usu se sintiera como si estuviera siendo cortado por un cuchillo. Esa noche, mientras su hija Sua se estaba duchando, ella descubrió que la bomba de agua conectada al calentador de agua estaba rota. La reparación y el reemplazo costarían otros 2 millones de wons. Usu revisó sus ahorros y vio que solo le quedaban menos de 500.000 wons. Por ahorrar dinero, no tuvo más remedio que dejar que su hija se duchara con agua fría. Como resultado, al día siguiente la niña se resfrió. Usu encontró un viejo abrigo de plumas de la escuela primaria para que su hija se abrigara. Cuando fue a la clase de arte con sus amigos, el viejo abrigo tenía un gran agujero, lo que hizo que sus amigos se burlaran de ella. Sua se sintió avergonzada, se quitó el abrigo y lo metió en su mochila, pero accidentalmente hizo que el abrigo se rompiera, haciendo que las plumas volaran por todo el suelo. James vio la torpe apariencia de Sua y le pareció un poco gracioso, pero también entendió por qué Usu se dedicó a vender drogas. Al mismo tiempo, el coche de Usu se averió de repente en medio de la carretera. No tuvo más remedio que pedirle al repartidor Soyun, que acababa de llegar, que la llevara. Cuando llegaron a la casa de Usu, Soyun aprovechó el momento en que estaba bebiendo agua para mirar a su alrededor. Al escuchar que la tubería de agua de su casa estaba rota, él amablemente se ofreció a ayudar a repararla. Justo en ese momento, James llamó y Soyun colgó rápidamente. Usu no se dio cuenta de este momento. Al no poder contactar con Soyun, James no tuvo más remedio que empezar por Usu primero. Inventó una excusa para llevar a Sua a casa. Cuando vio a su hija bajarse del coche de James, Usu se asustó y le exigió a su hija que no volviera a subir al coche de extraños. Sua no entendía por qué su madre estaba tan tensa, porque a los ojos de la niña, James era su profesor, no un extraño. Usu no pudo refutar, solo permaneció en silencio. Usu no sabía en absoluto que el propósito de James al traer a Sua de vuelta era encontrar la dirección de su casa. Resultó que James había descubierto que las pastillas que Usu suministraba eran el cargamento que la organización Phantom había perdido. La organización Phantom era el proveedor de mercancía para él. Una vez que la organización descubriera que James estaba vendiendo el cargamento perdido, esos traficantes de drogas brutales definitivamente no lo perdonarían. Aunque James era codicioso por el dinero, entendía que la vida seguía siendo lo más importante. Desde ese momento, él decidió empujar a Unsu como chivo expiatorio para salvar su propia vida. Unsu no tenía idea de nada. Recientemente, ella acababa de enfrentar la miseria y tampoco había recibido contacto de Diem para recoger la mercancía. Finalmente, ella no pudo quedarse quieta y tomó la iniciativa de buscar a Diem. Ella le reprochó en voz alta, diciendo que él había exigido toda la mercancía antes, pero no había hecho ningún movimiento, careciendo por completo de espíritu contractual. Diem se enojó y arrastró a Unsu a su casa. Unsu no entendía por qué él estaba tan furioso, solo sabía que le daba miedo quedarse parada en la puerta. Cuando Diem le arrojó tanto la droga de Unsu como la droga perdida de la organización Phantom justo frente a ella, y le pidió una explicación de por qué los componentes de ambos tipos de droga eran exactamente iguales, Unsu se dio cuenta de que Diem conocía bien el origen de su droga. Unsu entró en pánico e intentó explicarse, pero las palabras de Diem la aterrorizaron aún más. Desde la vez que armaron un escándalo en el club nocturno y alertaron a la policía, tanto el oficial Jian como la organización Phantom habían puesto sus ojos en este cargamento. Ahora, esta droga se había convertido en un artículo de alto riesgo que ya no podía venderse fácilmente. El cargamento de Unsu había roto por completo la regla de oro que Diem había seguido durante años: nunca meterse en problemas. Lamentablemente, todo se había salido de control. Actualmente, la situación de Diem es extremadamente peligrosa. Muchas fuerzas lo están buscando. Diem planeó llamar a Sowin para informarle que toda la droga estaba con Unsu. Unsu, asustada, arrebató desesperadamente el teléfono de Diem, haciendo que se cayera y se rompiera en pedazos. Ella se arrodilló en el suelo en pánico, rogándole a Diem que le diera una oportunidad para enmendar su error. Diem le ofreció la única condición para perdonarla. Antes de las 6 de la mañana Unsu debía entregarle toda la droga restante en su casa. Pero esa droga era el dinero que Unsu necesitaba para salvar su vida. No estaba dispuesta a perder esa oportunidad de ganar dinero. En un momento de urgencia, se le ocurrió una idea y le aconsejó a Diem que antes de ser atrapado por la organización Phantom y la policía, que se diera prisa en vender toda la mercancía que tenía a través de canales en línea. Ella, como socia, podría encargarse de la entrega para que Diem no tuviera que
que mostrarse. La propuesta de Unsu no era la mejor opción en la mente de Diem. Tampoco quería que su nueva droga se convirtiera en mercancía de riesgo, que no pudiera atraer al heredero de un conglomerado financiero, el joven Kang. Finalmente, él quería devolver toda la droga a la organización Pantone para recuperar su confianza y seguridad. Inmediatamente, se puso en contacto con So-in. Bajo la coacción de Diem, Unsu trabajó en un estado de desasosiego. Ella no quería entregar la droga y cortar su vía financiera, pero temía que Diem la denunciara. En su desesperación, Unsu vio el cajón del dinero del supermercado. Sus manos incontrolablemente se movieron hacia allí. Afortunadamente, la llamada del gerente la detuvo, evitando que cometiera un delito. En ese momento, Unsu sintió profundamente la agonía de no poder vivir ni morir. Después de pensarlo detenidamente, decidió entregarle toda la droga a Diem. Diem llegó al lugar acordado con So-in y esperó en silencio. Muy pronto, con su cautela, Diem se dio cuenta de que la atmósfera a su alrededor no era normal. Resultó que So-in ya había estado molesto con Diem durante mucho tiempo. Él no le dijo la verdad al jefe, sino que calumnió que Diem había adulterado la droga, intentando utilizar la mano de otro para matarlo. Sintiendo el peligro, Diem arriesgó su vida y huyó. Justo en el momento en que So-in estaba a punto de atraparlo, él saltó al metro y escapó con éxito. Aún en estado de shock, Diem corrió frenéticamente por la calle con la bolsa y accidentalmente chocó con una pareja, haciendo que la droga se esparciera por el suelo. Mientras recogía torpemente, descubrió con asombro que Unsu había utilizado caramelos de menta para reemplazar toda la droga con antelación. Sintiéndose engañado, Diem llamó furioso para interrogar a Unsu, pero se enteró de que ella, al no ver más beneficios, en su desesperación, había decidido llevar toda la droga a la comisaría. Diem estaba completamente aterrorizado y corrió apresuradamente a la comisaría para detener a Unsu. En otra parte, el oficial Hyun había dejado escapar a los traficantes de drogas frente a sus ojos varias veces, lo que lo enfureció enormemente. Él y sus colegas hicieron horas extras para revisar las cámaras de vigilancia del club nocturno. Con años de experiencia resolviendo casos, él reconoció sensiblemente la silueta borrosa de Diem. Por instinto profesional, el oficial Hyun determinó que este era el traficante de drogas. Sin embargo, cuando revisó los archivos de personal del dueño del club nocturno, no encontró a nadie que coincidiera con esa silueta borrosa. El dueño del club nocturno dio respuestas evasivas, negándose a cooperar, claramente encubriendo a Diem. El oficial Hyun tuvo que desviar su atención hacia el amigo que acompañaba al joven Kang, quien causó la colisión de autos frente al club nocturno esa noche. Él forzó a esta persona a revelar quién era esa silueta borrosa. Al principio, el amigo se negó rotundamente a hablar, solo hasta que el oficial Hyun le dijo que no solo era un falso chebol de segunda generación, sino que también había usado esta identidad para pedir prestados 200 millones de wons. Si no hablaba, él no dudaría en exponer su identidad y dejar que los acreedores vinieran a buscarlo. Temiendo que su identidad fuera revelada, el amigo finalmente reveló que el traficante de drogas se llamaba Diem. El dueño del club nocturno, que estaba evadiendo, bajo la amenaza del oficial Hyun, tuvo que traicionar a Diem y llamarlo. Cuando Diem recibió la llamada del dueño del club nocturno, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Colgó apresuradamente y quitó la tarjeta SIM del teléfono. Aunque solo fueron unos pocos segundos, el oficial Hyun aún pudo determinar la ubicación de Diem y rápidamente desplegó sus fuerzas para arrestarlo. Afortunadamente, Diem reaccionó a tiempo, escapando de la persecución policial. Una vez a salvo, él inmediatamente llamó a Unsu, temiendo que ella llamara a la policía y lo implicara. Unsu contestó el teléfono con calma, con una expresión de claro alivio. Cuando Unsu y Diem se encontraron, Diem le arrebató apresuradamente la bolsa, pero descubrió que no había nada dentro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Unsu lo había engañado. Unsu había cambiado por completo de su apariencia débil anterior. Desde el momento en que Diem quiso llevarse toda la droga, sin importarle la vida o muerte de su familia, Unsu se había dado cuenta de su frialdad y desprecio. Por lo tanto, ella cambió su actitud. Su rostro se volvió feroz y le dijo a Diem que solo necesitaba ganar 200 millones de wons para cubrir los gastos médicos de su esposo y recuperar la casa. El resto de la mercancía, valorada en 8.000 millones de wons, sería de Diem, temiendo que Unsu quisiera acabar con él también. Diem aceptó su propuesta de venta en línea, pero le exigió que ganara 100 millones en 2 semanas para demostrar su capacidad. Unsu asintió, estableciendo oficialmente una relación de cooperación. Diem comenzó a enseñarle a Unsu habilidades de venta. Lo primero era seleccionar clientes objetivo. Basándose en el uso de la droga, la prioridad era elegir clientes de nivel leve que la usaran por vía nasal. Esto se debía a que una vez que los clientes usaban el método de inyección intravenosa, era muy fácil que desarrollaran psicosis, fueran reconocidos por los que los rodeaban y denunciados, lo que los implicaría. Por lo tanto, era imperativo encontrar una base de clientes a largo plazo y segura. En segundo lugar, el precio de la droga era como el mercado de valores. Cada gramo costaba entre 500.000 y 800.000 wons. Cuanto más se compraba, mayor era el descuento. Aunque las transacciones pequeñas y frecuentes podían generar más dinero, las transacciones de gran volumen de una sola vez eran la forma más segura. Finalmente, Diem le dio a Unsu un teléfono dedicado a las transacciones y le pidió que no usara ningún software de redes sociales. Una vez que todo estuvo listo, ambos comenzaron a planificar el proceso de venta en línea. Planearon usar software de redes sociales anónimas para evitar el seguimiento policial y, al mismo tiempo, adoptaron una forma concisa de negociación para minimizar
minimizar las fugas de información y aumentar el misterio de la transacción. Unsu planeó ganar 200 millones de wons en mes y medio. El resto del dinero se lo entregaría a Diem. Diem deseaba fervientemente esto. Su objetivo inicial al traficar caramelos era ganar dinero rápidamente para compensar los daños que había causado a su familia. Cada cierto tiempo, él le daba dinero a su hermano mayor para recomprar acciones de la empresa familiar del joven Kang. Su hermano mayor solo aceptaba el dinero sin preguntar nunca sobre su origen. Diem no pudo evitar sentirse decepcionado, ya que, después de todo, él había arriesgado su vida para ganar esa cantidad de dinero. Si todo salía a la luz, él sin duda enfrentaría la cárcel. Él anhelaba recibir aunque fuera un poco de preocupación por parte de su hermano mayor. El hermano mayor se había dado cuenta de las emociones involuntariamente expuestas de Diem. En realidad, él sabía que el dinero de Diem no era limpio, pero también entendía que cuanto más preguntara y cuanto más interés mostrara, más peligroso se volvería para Diem. Después de saber esto, la decepción en el corazón de Diem se desvaneció gradualmente. El canal de venta en línea se estableció rápidamente. Unsu tuvo la idea de esconder las pastillas en rotuladores de acuarela y enviarlas a los clientes por correo. Ambos se disfrazaron cuidadosamente, iban y venían de las estaciones de mensajería todos los días, ocupados, pero también muy ordenados. Pasó una semana, Diem puso el dinero ganado sobre la mesa. Ambos sintieron un poco de ironía. Los ingresos de 7 días de ajetreo ni siquiera igualaban lo que Diem ganaba en una noche en el club nocturno. Diem le pidió a Unsu que encontrara rápidamente una manera de mejorar, porque cuanto más se prolongara su ciclo de ventas, mayores serían los riesgos que enfrentarían. Justo en ese momento, Unsu recibió un mensaje de transacción. La otra parte no solo ofrecía un precio alto, sino que también solicitaba comprar 300 gramos a la vez. La única condición era una transacción directa e inspeccionar la mercancía en persona. Ante la tentación del enorme beneficio, Unsu decidió arriesgarse. Ella fue a un pequeño motel, el lugar de la transacción, con anticipación, haciéndose pasar por recepcionista. Ella confirmó la cantidad de dinero del otro lado a través de un video, luego lo guió a un rincón apartado para recoger y revisar la mercancía. Ella le pidió que dejara el dinero y se fuera. Todo sucedió de acuerdo al plan de Unsu. Justo cuando ella se alegraba en secreto de que su plan no tuviera fallas, el hombre regresó de repente. No solo robó el dinero, sino que también se llevó la droga. Unsu estaba asustada y no se atrevió a resistirse. Cuando descubrió que la traficante de caramelos era una mujer de mediana edad con una apariencia normal, el hombre no la tomó en serio en absoluto. Solo dejó 50.000 wons como limosna para un mendigo y se fue con arrogancia. Unsu recogió el billete de 50.000 wons del suelo, sintiendo una profunda renuencia y un único pensamiento: recuperar el dinero. Desafiando el peligro, ella se levantó y persiguió al hombre. Él nunca había visto a una mujer tan persistente y se apresuró a subir a su motocicleta y huir. Unsu inmediatamente condujo, tomando un atajo para interceptarlo, y finalmente atropelló al hombre. La bolsa del hombre cayó al suelo. Unsu aprovechó la oportunidad para recuperar el dinero. Justo cuando el hombre estaba a punto de alcanzarla, Diem llegó a tiempo para ayudar. Ambos cooperaron perfectamente. Unsu logró recuperar el dinero. Diem la sacó de allí rápidamente. Las acciones decisivas de Unsu hicieron que Diem la viera con otros ojos. También descubrió que Unsu tenía una capacidad de planificación extremadamente buena. La razón por la que pudo llegar a tiempo para cooperar fue porque los dos habían discutido de antemano un plan de contingencia por teléfono. Esta transacción fue un éxito rotundo. Tanto Unsu como Diem se sumergieron en la satisfacción que trajo la riqueza. Diem fue a todas partes a comprar autos de lujo, y Unsu comenzó a mejorar la vida de Sua, comprándole el último modelo de teléfono y llevándola a comer costosa carne de res coreana. Sin embargo, en un rincón que Unsu no veía, el peligro se acercaba silenciosamente. El jefe de la organización Phantom, al enterarse de que sus cómplices estaban siendo interrogados por la policía, intentó coaccionarlos para encontrar el paradero de Diem. Desafortunadamente, Diem no era su nombre real. Desde que el club nocturno fue sellado por la policía, sus cómplices tampoco pudieron encontrar rastro de él. Este jefe no era tan reservado como la policía. Directamente sacó unas pinzas y amenazó con cortarle la lengua al cómplice. Este último, asustado, se apresuró a revelar que recientemente alguien estaba vendiendo píldoras de droga a través de canales en línea. Sowin originalmente planeó hacerse pasar por un comprador para hacer un pedido y así determinar la ubicación del vendedor. Diem, preocupado por la venganza del hombre de la vez anterior, había cerrado temporalmente el canal de transacciones en línea. Sowin informó tembloroso los últimos avances al jefe, observando constantemente su expresión. Solo se atrevió a suspirar de alivio cuando confirmó que la otra parte no estaba enojada. Al darse la vuelta para irse, el jefe le ordenó que limpiara la sangre que el cómplice había dejado en el suelo. Sowin levantó la cabeza y solo vio al cómplice, golpeado hasta la deformidad, tirado en el suelo. Inmediatamente se llenó de pánico extremo. El oficial Jian también estaba haciendo todo lo posible para encontrar el paradero de Diem, llevando a cabo un rastreo a gran escala. A través de las cámaras de vigilancia, la policía descubrió que Unsu era quien había puesto la droga en el casillero, y erróneamente asumió que ella era la superior de Diem. La policía movilizó más fuerzas para investigar información sobre Unsu. Después de muchos días de revisar cámaras continuamente, aunque sus ojos estaban exhaustos, los oficiales de policía solo pudieron registrar algunas características de la vestimenta de Unsu, pero no pudieron ver su rostro claramente. Los oficiales no pudieron evitar quejarse, pensando que Unsu parecía una criminal profesional, con una capacidad antirreconocimiento extremadamente alta. Afortunadamente, un joven oficial de policía, a través del análisis, descubrió que las señales
de las llamadas de transacción se concentraban principalmente en el área de Byeosi-hang. Finalmente, acorralaron a Unsu, quien trabajaba como limpiadora en el club nocturno y vivía en Byeosi-hang. La policía fue a tocar a su puerta. Sua, que ya sentía que el comportamiento de su madre había sido inusual últimamente, se sorprendió aún más al ver a la policía en su casa, sin entender en absoluto su propósito. Para empeorar las cosas, durante los días en que Unsu estaba fuera ganando dinero para la medicina de Ho-jin, su mejor amiga tuvo la oportunidad de interponerse. Ella usó la excusa de cuidar a Ho-jin, quedándose casi 24 horas en el hospital. En realidad, aunque la vida de Unsu y Ho-jin no era rica, el profundo afecto que se tenían el uno al otro durante muchos años siempre fue algo que todos a su alrededor admiraban. Sin saberlo, en el corazón de esa mejor amiga había surgido la intención de reemplazar la posición de Unsu. Además, la madre de la compañera de clase de Sua parecía vivir armoniosamente y feliz con su esposo, pero solo ella sabía que el afecto de los dos se había roto hacía tiempo. Ese día, esta madre siguió a su marido y casualmente vio a James llevando a Unsu a casa, e inmediatamente asumió erróneamente que Unsu estaba teniendo una aventura y se propuso encontrar la verdad oculta. Unsu, gracias a su extraordinario talento para el marketing, cooperó con James como pez en el agua. Las pastillas de droga estaban a punto de agotarse rápidamente, y Unsu se acercaba cada vez más a su objetivo de ganar 200 millones de wons. Sin embargo, el peligro también se acercaba silenciosamente. Recientemente, el inspector Hyun había investigado el historial de llamadas de James, siguiendo la pista hasta la casa de Unsu. Unsu fingió calma para cooperar con el interrogatorio policial. El inspector Hyun tenía la tarea de desviar la atención de Unsu, mientras que el joven oficial de policía buscaba por toda la casa si había algún lugar para esconder la droga. El joven oficial de policía revolvió la casa de Unsu, pero no encontró nada inusual. Después de conocer la situación familiar de Unsu, no pudo evitar sentir empatía por ella. Una ama de casa que trabajaba incansablemente a tiempo parcial para tratar la enfermedad de su esposo y que tenía que mantener a toda la familia, realmente no encajaba con la imagen de una traficante de drogas malvada y sin conciencia. El inspector Hyun pensaba diferente. Creía que cualquiera que se encontrara en una situación desesperada, necesitando dinero para resolver problemas, era probable que se arriesgara a participar en el tráfico de sustancias prohibidas. En la desesperación, por la supervivencia, pueden hacer cualquier cosa. La corazonada del inspector Hyun le dijo que Unsu no era sencilla. Aunque no encontró ninguna evidencia en su casa, solo pudo irse temporalmente y secretamente recolectar más pruebas de los crímenes de Unsu. Después de despedir a la policía, Unsu estaba aterrorizada, e inmediatamente sacó una gran suma de dinero en efectivo de un frasco de ciruelas encurtidas. Ella sabía que había escapado por suerte esta vez, y que la próxima vez podría no tener tanta suerte. Por lo tanto, tenía que ganar rápidamente 200 millones de wons para retirarse de este camino a tiempo. James no sabía que Unsu estaba siendo investigada por la policía. Continuó acercándose al joven heredero del conglomerado Kang. Debido a que la vez anterior lo había ayudado a limpiar las consecuencias perfectamente, el joven heredero Kang lo había invitado a jugar golf. Este arrogante hombre rico presumió de que antes también tenía un perro leal a su lado. Una vez, un amigo que lo acompañaba murió mientras consumía drogas, y ese perro tomó su lugar en la cárcel. Mientras decía estas palabras, el joven heredero Kang no se dio cuenta de que James estaba grabando en secreto con su reloj. Desde que fue interrogada por el inspector Hyun, Unsu ha estado constantemente asustada y distraída, a menudo teniendo pesadillas de ser arrestada por la policía. Ella quería decirle a James que la policía la estaba vigilando, pero nunca tuvo la oportunidad. James incluso le regaló un par de zapatos de tacón alto a Unsu, queriendo que ella continuara cooperando con él después de ganar los 200 millones de wons. Él se fijó en la capacidad de marketing de Unsu y le aconsejó que lo pensara bien. Una vez que ella dejara este trabajo, volvería a su vida de pobreza anterior. Unsu pensó en los días en que corría de un lado a otro haciendo trabajos a tiempo parcial, y además tenía que aprovechar el tiempo para cuidar a Ho-jin, estando ocupada hasta el cansancio. Se le caía el cabello en grandes mechones. Escuchó que incluso afeitarse la cabeza costaría dinero extra. Él se sintió culpable por Unsu y proactivamente fue a la barbería a raparse. Su mejor amiga estaba a su lado todos los días cuidando a Ho-jin, preocupándose por él en exceso y sin mantener la distancia. Pero en el corazón de Ho-jin solo estaba Unsu. Él siempre prestaba atención a mantener la distancia con la mejor amiga. Cuando escuchó a la mejor amiga contar que Unsu estaba pidiendo dinero prestado por todas partes para pagar su tratamiento médico, él recordó a James, quien una vez llevó a Unsu al hospital. Ho-jin entendió mal que Unsu tenía a alguien nuevo y le surgió la idea de dejarla ir, para que buscara su propia felicidad. Un día, Sua fue a la escuela como de costumbre. Recientemente, en la clase se habían perdido objetos continuamente. La maestra advirtió al ladrón que confesara su error en privado, o sería tratado severamente. Todas las miradas se dirigieron hacia Sua, solo porque ella era la estudiante más pobre de la clase. Pero recientemente no solo había comprado costosos útiles de dibujo, sino que también había cambiado de teléfono. Sua se sintió extremadamente agraviada, pensando que si ignoraba esas miradas, todo pasaría. Pero la maestra también sospechó y la llamó para hablar en privado, aconsejándole que se ofreciera a admitir su error. Sua se sintió gravemente humillada, y enojada vació todos los objetos de su mochila para demostrar
demostrar su inocencia. Al ver esto, la maestra también se disculpó con Sua por sospechar sin motivo. La noticia de la pérdida de dinero en la clase llegó rápidamente a oídos de la madre de una compañera de clase. El padre de esta madre era profesor universitario, por lo que ella siempre se sentía superior, pensando que su hija debía ser mejor que los demás en todos los aspectos. En varios exámenes consecutivos, las calificaciones de su hija en todas las materias fueron muy inferiores a las de Sua. No hace mucho, Sua incluso ganó un premio importante. Pensando en la situación familiar de Sua y en el cálido ambiente familiar que su propia casa nunca podría tener, esta madre estaba extremadamente celosa, y cuanto más pensaba, más se resistía. En la reunión de padres, cuando James estaba comentando las obras de los estudiantes, esta madre se puso delante de la multitud y aludió a que Sua tenía el vicio de robar. Unsu, al ver a su hija siendo sospechada, no pudo controlar su ira. Cuando supo que la razón por la que la otra madre sospechaba era solo porque Sua tenía un kit de dibujo nuevo, e inmediatamente especuló sin fundamento y calumnió la dignidad de su hija, Unsu se enfureció aún más. Ella refutó directamente de forma muy razonable, e incluso intentó mostrar la factura de compra para demostrar la inocencia de su hija. No queriendo ceder, la otra madre recordó haber visto a James llevando a Unsu a casa. Continuó infiriendo sin fundamento que los dos tenían una relación ilícita, y afirmó que la obra ganadora de Sua también fue gracias a esta relación. Todos los ojos de los padres se dirigieron a Unsu y James, esperando una explicación razonable. Al ver que Unsu era el blanco de las críticas, James intentó hablar para ayudarla, pero a Unsu se le ocurrió una idea de repente. Ella mintió diciendo que estaba trabajando como empleada doméstica para la casa de James, lo que hizo que todas las sospechas tuvieran una explicación razonable. Ella explicó que debido a que su esposo estaba enfermo y necesitaba dinero, ella trabajaba a tiempo parcial en la casa del profesor James. El profesor James también siguió la historia de Unsu para que fuera más creíble. Él dijo que llevar a Unsu a casa en medio de la noche fue porque su coche se había averiado casualmente y necesitaba ser reparado, así que de paso la llevó a casa. La explicación de Unsu y James fue impecable, dejando a la otra madre sin palabras. Unsu le exigió que se disculpara, pero la otra parte ignoró por completo su enojo, se dio la vuelta sin decir una palabra y se fue con su hija. La actitud arrogante de esa madre afectó profundamente a Unsu. Ella podía soportar las quejas por sí misma, pero bajo ninguna circunstancia podía permitir que su hija sufriera el más mínimo agravio. Pensando que la raíz de todos los problemas era la pobreza, Unsu se sintió motivada para seguir vendiendo droga. Ella estaba decidida a esforzarse por darle a su hija una vida mejor, para que la niña pudiera dejar de sentirse inferior a sus amigas. Durante muchos años, Unsu siempre se había sentido culpable hacia su hija. El peso de la vida arrastró a su hija a ese remolino. No solo no pudo vivir en una casa nueva y limpia, incluso tuvo que elegir clases extraescolares más baratas. Al ver a su hija correr felizmente por la casa modelo, Unsu no pudo evitar imaginar la felicidad de la familia, los tres viviendo alegremente en la nueva casa. Ella no pudo evitar preguntar el precio de la casa y se enteró de que el valor total ascendía a 1.2 mil millones de wons. Antes, esta cifra era como un cuento de las 1001 noches para Unsu, pero ahora, después de convertirse en traficante de drogas, el precio de una casa solo equivalía a unos pocos meses de sus ingresos. Unsu no estaba dispuesta a renunciar a esta felicidad al alcance de la mano. Por la noche, Unsu y su hija invitaron a James a cenar para agradecerle por ayudar a mentir en la reunión de padres. Mientras los tres disfrutaban alegremente de la comida, James levantó la vista y de repente vio a su hermano mayor y a su familia sentados no muy lejos. La sonrisa en su rostro se congeló de inmediato. Su hermano y James se entendieron tácitamente y se encontraron en el baño. James pensó que su hermano le diría algunas palabras cálidas, pero inesperadamente, su hermano le exigió fríamente que nunca más apareciera en ese restaurante. Su hermano incluso sospechó que James estaba ganando dinero a expensas de las mujeres, sintiendo que era una vergüenza y no quería tener ninguna relación con él. James se puso extremadamente furioso. Él creía que había cometido un error hacía 10 años, y que aunque estuviera mal, ya había pagado suficiente. Pero su hermano no estuvo de acuerdo, insistiendo en que el error de James nunca podría ser compensado. James se sintió extremadamente impotente. Unsu notó el cambio en su estado de ánimo y le preguntó con curiosidad sobre su relación con ese hombre. James, inusualmente, dijo la verdad, le dijo a Unsu que era su antigua familia. Unsu sabía que James no estaba de buen humor, así que bebió una copa con él. Su tolerancia al alcohol no era buena, con solo una copa quedó inconsciente. James la llevó a casa a rastras. Durante este contacto, los dos tuvieron una rara conversación sincera. Unsu agradeció una vez más a James por interceder por ella y su hija. Dijo que odiaba tanto a los maleantes que habían causado problemas a su familia que quería matarlos a todos. James percibió la urgencia en el corazón de Unsu, e inmediatamente continuó invitándola a ser su socia. De repente, dos hombres vestidos de negro se abalanzaron, cubriendo la cabeza de Unsu y James con bolsas de plástico. En realidad, no solo el detective Kang había empezado a sospechar de Unsu, sino que la organización fantasma también había encontrado las drogas perdidas en la manta de su habitación. Aprovecharon la noche para colarse en la casa de Unsu. Cuando Unsu despertó de nuevo, estaba inmovilizada por los hombres de negro. Ellos exigieron que Unsu entregara las drogas robadas. Unsu aún intentó mentir, afirmando no saber dónde estaban las drogas. Justo al segundo siguiente, el hombre de negro
negro encontró con precisión todas las drogas escondidas en la manta de Unsu. En ese momento, Unsu se dio cuenta de que ellos habían venido preparados de antemano. Resulta que el joven oficial de policía que fue a revisar la casa de Unsu había descubierto su secreto, y pensando en la carga económica de su propia familia, de repente le surgió la codicia. Ocultó la verdad al detective Kang y en su lugar vendió la información a Soyun. Soyun descubrió que la persona que robó las drogas en la calle 32 era Unsu, su colega del supermercado. Su interior estaba muy conflictuado. Él entendía claramente el temperamento del jefe. Si el jefe encontraba a Unsu primero, ella definitivamente no sobreviviría. Pensando en su amistad con Unsu, Soyun no quiso ir hasta el final, así que borró la información proporcionada por el joven policía. Tenía la intención de recuperar las drogas y el dinero con su hermano, y luego darle a Unsu una salida. Para evitar que Unsu descubriera su identidad criminal, tuvo que cubrirle la cabeza y atarla. Unsu vio que su secreto había sido revelado y que discutir era inútil, así que oportunamente se ofreció a entregar todo el dinero y las drogas. Inesperadamente, Soyun estornudó, y James lo miró atentamente, reconociendo la identidad de la otra persona. Aprovechando que toda la atención de Soyun estaba puesta en él, James gritó fuerte, diciéndole a Unsu que corriera rápido. Unsu, asustada, salió corriendo de la habitación y Soyun la persiguió de inmediato. Unsu arrojó desesperadamente todo lo que tenía a su alrededor hacia Soyun. La capucha de Soyun se rasgó y Unsu se sorprendió al darse cuenta de que la persona era su colega, Soyun. Después de confirmar que Soyun era miembro de la organización fantasma, en medio del pánico, a Unsu le surgió un rayo de esperanza. Le suplicó a Soyun que la perdonara, prometiendo devolverle todas las drogas y el dinero restantes, y asegurando que no revelaría ningún secreto. Soyun recordó la calidez que nunca había sentido desde que conoció a Unsu, e inmediatamente detuvo el ataque. En ese momento, Unsu recordó que So estaba a punto de volver a casa, e intentó llamar a su hija para que no regresara. Soyun malinterpretó que Unsu iba a llamar a la policía. La pizca de compasión que acababa de surgir se desvaneció en el miedo extremo. Le apretó el cuello a Unsu, perdiendo completamente la razón. Justo cuando Unsu estaba a punto de ahogarse, rápidamente tomó la porra eléctrica del suelo y la arrojó a un charco de agua. Soyun y su hermano fueron electrocutados e inmediatamente quedaron inconscientes. Unsu y James escaparon temporalmente del peligro. Sonó el timbre. Soa había llegado a casa. Unsu mintió diciendo que accidentalmente había roto un jarrón y tranquilamente se puso a limpiar. Soa vio a su madre esforzándose con las tareas del hogar e inmediatamente se disculpó sinceramente con ella. Antes, pensaba que el dinero que ganaba mi madre era ilícito. Solo después me enteré de que mi madre trabajaba como empleada doméstica para la familia del profesor James. En el corazón de Soa, aunque el trabajo doméstico no era elegante, su madre seguía siendo la persona más maravillosa. Ella también se sentía orgullosa de tener una madre así. Al escuchar el elogio de su hija, el corazón de Unsu se llenó de emociones encontradas. Quizás ella no era tan buena como su hija imaginaba, pero su sacrificio por esta familia era incuestionable. Después de atender a su hija, Unsu y James subieron escondidas a los hermanos Soyun al coche. Unsu quería intentar convencer a Soyun de que no la delatara. Ella creía que Soyun había tenido la intención de dejar la organización fantasma desde hacía tiempo, pero James consideraba que la idea de Unsu era demasiado ingenua. Aunque Soyun no investigara el robo de las drogas, por encima de Soyun todavía había un nivel superior. Una vez que esas personas descubrieran a Unsu y James, no dejarían de perseguirlos. La peligrosa situación de hoy se repetiría una y otra vez. Cuanto más pensaba Unsu, más miedo le daba, y recordó que So estaba sola en casa. Inmediatamente corrió preocupada a casa, queriendo asegurarse de que su hija estuviera a salvo antes de pensar en cómo lidiar con los hermanos Soyun. Al mismo tiempo, el joven Kang estaba organizando una fiesta. Él había quedado con James para que trajera las drogas, pero esperó y no vio ni rastro de James. Viendo a sus amigos jugar sin la euforia suficiente por falta de drogas, el joven Kang se puso furioso y ordenó a James que viniera inmediatamente o daría por terminada la cooperación. En ese momento, James tenía un dolor de cabeza sin saber cómo lidiar con los hermanos Soyun. No estaba de humor para prestarle atención al joven Kang, lo que lo enfureció aún más. Justo en ese momento, el hermano menor de Soyun se despertó. Llevó a su hermano que seguía inconsciente a una cabina telefónica pública, con la intención de llamar al jefe para pedir ayuda. Después de que James colgó el teléfono, descubrió que los hermanos Soyun habían escapado y buscó aterrorizado por todas partes. En el momento en que el hermano menor de Soyun marcó el número para llamar al jefe, un coche vino volando y embistió directamente a los dos hermanos. El hermano menor resultó gravemente herido y fue hospitalizado, mientras que Soyun murió en el acto. James, al presenciar todo esto, suspiró aliviado. Inmediatamente llamó a Unsu y le advirtió que no se vieran durante este tiempo, que mantuviera su rutina habitual, y que no hiciera absolutamente ningún cambio. Unsu, al enterarse de la muerte de Soyun, se sintió muy apenada. Al día siguiente, fingió calma y fue a trabajar al supermercado. El detective Kang y el joven oficial de policía llegaron de repente al supermercado para investigar. El detective Kang le preguntó específicamente a Unsu si conocía a Soyun y si sabía sobre la organización fantasma. Cada palabra era como un golpe de martillo en el corazón de Unsu. Como se sentía culpable, no se atrevía a mirar directamente al detective Kang, quien no siguió presionando. Aunque no tenía pruebas de que Unsu traficara drogas, a través de los crayones esparcidos en la casa de Soyun y el estuche de crayones idéntico encontrado en el bote de basura de Unsu, él estaba casi seguro de que Unsu era una de las traficantes. Temporalmente no había determinado claramente la relación de Unsu con la organización fantasma, por lo que no se apresuró a hacer movimientos
movimientos precipitados. Por otro lado, James fue apuñalado 2 veces pero no se atrevió a ir al hospital a tratarse las heridas, y aún así se esforzó por ir a la escuela a trabajar como de costumbre. Finalmente, se agotó y se desplomó justo en la puerta de su casa. Unsu, preocupada por las heridas de James, se apresuró a ver cómo estaba. Después de ayudar a James a curar sus heridas, los dos comenzaron a discutir una estrategia. Según James, la muerte de Soyun era una buena noticia para ellos. Si lograban que la policía creyera que se trataba de una purga interna de la organización fantasma para disputarse las drogas, podrían eliminar completamente las sospechas sobre ellos dos. Unsu aprovechó la noche para esconder a escondidas el teléfono de Soyun en el restaurante del jefe de la organización fantasma. El jefe llamó repetidamente al número de Soyun, queriendo saber exactamente qué había pasado, pero escuchó el timbre del teléfono sonar desde un rincón del restaurante. Él estaba devanándose los sesos pensando en la razón cuando de repente sonó una sirena de policía. Resulta que la policía había rastreado la ubicación del teléfono de Soyun, siguiendo la pista y encontrando el escondite del jefe. El jefe fue arrestado por el detective Kang de esa manera. Todo se había calmado, Unsu regresó a casa aturdida, y su mejor amiga ya le había preparado la comida y la bebida. En ese momento, se dio cuenta de que su hija estaba preocupada por ella y había pedido especialmente a su mejor amiga que la cuidara. Al ver a sus familiares y amigos preocuparse por ella, Unsu se sintió culpable y rompió a llorar desconsoladamente. Después de pasar por esto, finalmente comprendió que para ganar dinero, tenía que tomar el camino correcto, de lo contrario solo se acarrearía problemas y penas sin fin. Después de pensarlo detenidamente, sacó las drogas restantes y todo el dinero en efectivo que había ganado, encontró un rincón solitario y quemó todas estas cosas, considerándolo un adiós a su pasado no tan bueno. Mientras tanto, James llevó las drogas al joven Kang. El joven Kang, al ver las drogas, aunque seguía enojado con James, pero no pudo resistir la tentación de la nueva droga, finalmente aceptó el regalo que James le trajo. James estaba extremadamente complacido, él sabía claramente que mientras tuviera drogas en sus manos, podría tener al joven Kang bajo control, y la venganza era solo cuestión de tiempo. Justo cuando ambos pensaron que sus vidas estaban a punto de volver a la normalidad, un mensaje apareció simultáneamente en los teléfonos de Unsu y James. La foto adjunta al mensaje era la escena de ellos dos cargando a los hermanos Soyun en el coche. Unsu y James se quedaron inmediatamente en silencio por la sorpresa. Unsu ya había decidido dejar el negocio, pero un mensaje anónimo de repente la dejó inquieta. Cada día, Unsu vivía con miedo y preocupación, y tuvo que acudir a James para encontrar juntos una solución. James se dio cuenta de que, el día que él y Unsu noquearon a Soyun, había una persona misteriosa sentada en el callejón, observando cada movimiento de los dos. James supuso que esta persona misteriosa era muy probablemente un conocido de ellos. Unsu inmediatamente pensó en la madre de la compañera de clase de su hija, con quien había tenido un conflicto. James sugirió que ambos prepararan rápidamente 100 millones de wons en efectivo para estabilizar a la persona misteriosa primero, y luego investigarían lentamente su identidad y lo desenmascararían. Al escuchar que tenían que preparar 100 millones de wons, Unsu se puso extremadamente furiosa. A pesar de haber cooperado durante mucho tiempo, ella fue la que ganó menos dinero y, además, tuvo que cargar con la enorme factura médica de su esposo, por lo que hace tiempo que no tenía ni un centavo. Unsu intentó pedirle ayuda a James para conseguir los 100 millones de wons, pero se sorprendió al descubrir que James tampoco podía conseguir su parte del dinero. Unsu no podía entender cómo James podía gastar tanto dinero tan rápido. James tenía sus propios problemas. Desvió la conversación y sugirió que ambos volvieran a su antiguo negocio para ganar dinero rápidamente. En el último momento, Unsu sacó una bolsa carbonizada. Resulta que, justo antes, ella se había decidido a dejar el negocio, con la intención de quemar todo el dinero y las drogas ilegales. Pero después de recibir el mensaje de amenaza, se apresuró a sacar estas cosas de la hoguera. Lo que hizo que Unsu se derrumbara fue que el dinero se había quemado por completo, pero las drogas estaban intactas. Se tiró impotente al suelo, lamentando como la vida siempre la acorralaba. Vender drogas se convirtió una vez más en su única salida. Después de volver a su antiguo negocio, un gran pedido caído del cielo con una cantidad de hasta 30 gramos. Para minimizar el riesgo, Unsu duplicó el precio. Aprovechando que su hija dormía profundamente, Unsu se coló en el supermercado para empaquetar las drogas. Ella vio accidentalmente la mancha de sangre que Soyun había dejado al ser capturado. Una tristeza inundó su corazón, sus lágrimas no dejaban de caer. Unsu se culpó a sí misma por la muerte de Soyun. En realidad, desde el día en que Soyun se unió a la organización fantasma, su destino ya estaba sellado. El cabecilla de esta organización disfrazó su guarida como un restaurante, reclutando desempleados para trabajar aquí como repartidores de drogas a tiempo parcial. El jefe les prometía a estas personas que tan pronto como encontraran un trabajo a tiempo completo, les permitiría irse, pero en realidad, eso era solo un truco para encubrir el tráfico de drogas. En la superficie, el jefe se mostraba generoso al permitir que los empleados renunciaran, pero a sus espaldas los eliminaba secretamente para silenciarlos. Nadie había logrado salir vivo de la organización fantasma. Soyun, debido a una vida demasiado difícil, creyó ingenuamente la farsa del jefe. No solo se unió él mismo, sino que también arrastró a su único hermano. Un día, mientras Unsu estaba trabajando en el supermercado como de costumbre, la madre de la compañera de clase de su hija apareció de repente, sus palabras llenas de sarcasmo y burla. Unsu, que ya estaba estresada, captó el significado oculto
envuelto en las palabras de la otra persona y sospechó que ella era la persona misteriosa. Se apresuró a informar a James. El hecho de que esa persona fuera la madre de la compañera de clase de su hija hizo que Unsu se sintiera extremadamente insegura. Temía que su hija, Sua, tuviera que sufrir un trato injusto e incluso que su futuro se arruinara por sus errores. James no entendía por qué esa madre haría eso. Según él, a ella no le faltaba dinero, 100 millones de wons era una pequeña suma para ella. Pero Unsu insistió en que ella era la persona misteriosa, creyendo que el propósito de ella no era el dinero, sino obligarla a pagar 100 millones de wons cada semana, forzándola a seguir vendiendo drogas para poder tener el control y manipularla. James preguntó a Unsu si tenía algún otro sospechoso. En ese momento, Unsu recordó que anteriormente el detective Camp y un joven oficial de policía habían ido a su casa para investigar la relación entre ella y James. Una cosa tan importante y que Unsu lo dijera recién ahora, hizo que James se enfureciera. La regañó por no tener espíritu de cooperación, poniendo a ambos en peligro. La insatisfacción acumulada de Unsu explotó. Ella pensó que desde el principio, solo estaba trabajando para James. Además, James le estaba echando todos los riesgos y consecuencias para que ella sola los asumiera. Enfrentado a la crítica, James tampoco mantuvo su cortesía. Su vida ya era un completo desorden. Tenía que usar drogas para controlar a su enemigo y al mismo tiempo ganar dinero para que su hermano comprara acciones para prepararse para el plan de venganza. Estos secretos no podía contárselos a Unsu, y aunque se sintiera agraviado, solo podía soportarlos solo. Los dos tuvieron una gran pelea y finalmente se separaron infelizmente. Poco después, el tratamiento de cáncer de Ho-jin estaba a punto de terminar. Unsu no se atrevió a demorarse, y rápidamente empacó las cosas de Ho-jin para prepararse para el alta. Ho-jin, con solo mirar, supo que Unsu estaba preocupada. Recordó que su mejor amiga le había dicho que Unsu había ido a la casa de la maestra de Sua para trabajar como empleada doméstica, así que se preocupó de que su esposa estuviera en problemas e insistió en preguntarle. Unsu no supo cómo mentir. Justo en ese momento, James llamó. Ella puso como excusa que salía a contestar el teléfono, pero debido a su pánico, dejó caer la pila de ropa que acababa de doblar. Ho-jin entendió inmediatamente que Unsu le estaba ocultando un secreto, pero al recordar sus acciones anteriores, sintió que no tenía derecho a interrogarla. Mientras tanto, James no escatimó dinero, preguntando por todas partes para investigar información sobre la persona misteriosa. Al comparar información de las estaciones base de telefonía móvil, acorraló a la persona misteriosa que aparecía frecuentemente cerca de la comisaría de Gangnam. Siguiendo la pista, James descubrió que el joven oficial de policía era el más sospechoso. Este joven policía no solo tenía una gran carga financiera familiar. Además, su padre también padecía una enfermedad grave y necesitaba una enorme suma de dinero para el tratamiento. También descubrió que el joven oficial de policía no solo era policía, sino también un informante del cabecilla de la organización Fantasma. Después de que la policía arrestó al cabecilla, el caso debería haberse cerrado, pero el joven oficial de policía, que conocía toda la verdad, no estaba dispuesto a que esta nueva droga cayera tan fácilmente en manos de Unsu. Intentó convencer al detective Khan de que continuara la investigación, alegando que el caso aún tenía muchos puntos sospechosos. El detective Khan se mostró firme, exigiéndole que presentara rápidamente el informe de cierre del caso. En cuanto al paradero de las nuevas drogas, simplemente debía informar al exterior que ya se habían vendido al extranjero. No podía desobedecer las órdenes de su superior, pero en el fondo seguía sin estar conforme. El joven oficial de policía se reunió en secreto con el cabecilla de la organización Fantasma. Por parte de James, para atrapar al joven oficial de policía, tendió una trampa con el objetivo de sacar a la serpiente de su madriguera, pero inesperadamente, la persona que apareció en el punto de encuentro fue el detective Khan. Mientras tanto, la madre de la compañera de clase de Sua seguía impulsando activamente la instalación de cámaras de vigilancia en la reunión de padres. Para ella, solo cuando se demostrara que Sua era la ladrona, realmente podría ganarle a Unsu. Cada palabra de ella, al llegar a Unsu, tenía un significado diferente. Ella no se atrevía a refutar en medio de la multitud, temiendo que al segundo siguiente ella sacara pruebas de que era traficante de drogas. Aprovechando que la otra madre estaba descansando, Unsu la siguió de cerca. Cuando vio que ella sacaba una foto de su teléfono para amenazarla, Unsu se arrodilló humildemente, suplicando perdón, pero luego recordó la actitud agresiva de ella, acorralándola previamente. Entendió que incluso si suplicaba, la otra persona no la perdonaría. Entonces, tomó el cenicero, con la intención de golpearla, arrebatarle el teléfono y huir. En la mente de Unsu en ese momento solo había un pensamiento. Por ningún motivo podía revelar el secreto de la venta de drogas. Sin embargo, lo que no esperaba era que, en el teléfono de la otra madre, solo estaba la foto de James llevándola a casa cuando estaba borracha. Absolutamente ninguna imagen de ella y James transportando el cuerpo de Soyun. En ese momento, Unsu se dio cuenta de que la otra madre no era la persona misteriosa. James se sorprendió al descubrir que el verdadero topo en la organización Fantasma no era el joven oficial de policía, sino el detective Khan. El detective Khan originalmente tenía defectos de carácter, había abusado repetidamente de la violencia en el cumplimiento del deber, a pesar de haber sido demandado varias veces, nunca cambió. Su esposa e hijos lo evitaron, aunque tenía la firme convicción, sin importarle sacrificar a su propia familia para atrapar a los traficantes de drogas, solo un
unos días después, estos eran liberados de prisión sanos y salvos. Los colegas se sintieron extremadamente agraviados y el interior del detective Kang cambió gradualmente. Odiaba este mundo injusto y odiaba aún más que su arduo trabajo no fuera recompensado justamente. A partir de ese momento, creyó que el dinero era la verdadera medida de la justicia y la forma de sobrevivir en este mundo. James descubrió accidentalmente su secreto y también se dio cuenta de que la persona que apuñaló fatalmente a So-Yoon era el detective Kang. Él incluso conocía la enemistad de James con el presidente Kang y entendía que el propósito central de James al hacer estas cosas arriesgadas era vengarse. Bajo el minucioso plan de James, el presidente Kang, después de usar la droga de alta pureza, comenzó a tener alucinaciones, viendo continuamente innumerables cucarachas corriendo hacia él. Incluso perdió el control en la reunión de accionistas, apuñalándose el dorso de la mano con una pluma estilográfica. Todos los accionistas entraron en pánico extremo. Alguien intencionalmente grabó su comportamiento anormal y difundió la noticia de que el heredero del conglomerado mostraba signos de sobredosis de drogas. El precio de las acciones del conglomerado Kang se desplomó como era de esperar. James apareció justo a tiempo y el presidente Kang en ese momento, con solo codicia por las drogas en sus ojos, siguió completamente las instrucciones de James. Por otro lado, Unsu, aunque se dio cuenta de que la otra madre no era la persona misteriosa, descubrió que ella también estaba usando el tipo de droga que ella vendía. En ese momento, ella ni siquiera había tenido tiempo de golpear con el cenicero cuando la otra madre cayó al suelo convulsionando sin parar por una sobredosis de drogas. En pánico, Unsu se apresuró a llevarse las drogas restantes y huyó de la escena con ellas. Una vez que se calmó, Unsu regresó a casa. Al ver a su mejor amiga preparando con entusiasmo una suntuosa cena para su esposo y su hija, esta escena la hizo sentir increíblemente deslumbrada. Por esta casa, se había arriesgado y se había ido a vivir fuera. Nunca imaginó que su propio hogar enfrentaría el riesgo de ser invadido por otra persona. La noticia de que aquella madre había usado drogas se había extendido a todos. Su esposo, el profesor, se sintió completamente humillado. Unsu apareció a tiempo y llegó a un acuerdo con la madre de la compañera de clase de su hija. Ella la ayudaría a deshacerse de las drogas y del teléfono, siempre y cuando la policía no encontrara el teléfono. Nunca sabrían el origen de las drogas y, por supuesto, no podrían culparla. Tras el plan de Unsu, la otra madre tuvo que mirarla con otros ojos. Unsu fue inmediatamente a buscar a James, advirtiéndole que el joven policía se había dado cuenta de que la madre había usado drogas y había comenzado a investigar. Siguiendo esa pista, encontrar a los dos era solo cuestión de tiempo. Ella le propuso detener la venta de drogas de inmediato. James preguntó con insistencia el nombre del joven policía. Unsu sintió astutamente que el misterioso intruso era quizás alguien de la policía. Ante la sospecha de Unsu, James se mostró dubitativo. Según el plan del jefe de policía Hyam, sacar a Unsu del juego era una opción de seguridad para James y para él. El jefe de policía Hyam le pidió a James que engañara a Unsu para que guardara las drogas y así, una vez que todo se descubriera, culparla a ella de todo. Finalmente, James decidió seguir la propuesta del jefe de policía Hyam, ocultándole a Unsu la verdad de que había encontrado al intruso misterioso. Unsu estaba confundida y asustada por la existencia de este intruso. Mientras no se encontrara al intruso misterioso, seguirían en peligro. Los dos discutieron sin cesar por este asunto. Con una actitud firme, James le ordenó a Unsu, diciéndole que no tenía otra opción. Lo único que Unsu podía hacer era obedecer a James, cambiar el empaque de las drogas y establecer una nueva estrategia de venta. Sin más opciones, Unsu no tuvo más remedio que seguir adelante. Pero esta vez, su estado de ánimo había cambiado. Al principio, ella vendía drogas porque quería salvar a su familia, pero gradualmente se dio cuenta de que, desde que se había adentrado en este camino, su vida se alejaba cada vez más de la felicidad. Demasiados secretos reprimidos en su corazón no podían ser revelados, y su actitud hacia su familia se volvió irritable, sin un ápice de tolerancia. Vivía cada día con miedo e incertidumbre. Un día, Unsu se topó con James saliendo en coche, y por curiosidad, lo siguió. Descubrió que James y algunos hombres salían de un gran edificio. Después de una breve investigación, Unsu se dio cuenta de que estas personas no eran gente común. Entre ellos estaba el asesor especializado en inversiones y el hijo del heredero del grupo de construcción Son-Don. Al mismo tiempo, Unsu también descubrió que James tenía una relación cercana con el tal Kang. Al recordar el diagrama de relaciones en la casa de James, Unsu supuso que todo lo que James hacía estaba relacionado con el tal Kang. Debido a su estado de ánimo inquieto, el trabajo de Unsu cometió errores constantemente, lo que finalmente hizo que el gerente del supermercado se enfureciera y fuera despedida. El joven policía siempre sintió que las cosas no eran tan simples como parecían. Él fue personalmente a interrogar al líder de la organización Phantom. Al principio, el viejo no cooperó en absoluto, hasta que el joven policía mostró una foto de Seo Ha-Hyun. Solo entonces se dispuso a sentarse y hablar. Él también tenía curiosidad por saber quién lo había hecho arrestar. A medida que la investigación del joven policía se hacía más profunda, él se acercaba más a la verdad. El jefe de policía Hyam intentó impedir que continuara la persecución, pero el joven policía revirtió los resultados de la investigación anterior, argumentando que la persona que distribuía este nuevo tipo de droga no era fundamentalmente Seo Ha-Hyun. La obstinación del joven policía hizo que el jefe de policía Hyam se decidiera a eliminarlo.
pero por fuera, seguía fingiendo estar de acuerdo con que continuara la investigación. Sin saber que el peligro estaba cerca, el joven policía se alegraba por la aprobación de su superior, por lo que se esforzó aún más en la investigación. El jefe de policía Hyam originalmente pensó que, con solo conseguir suficiente dinero para comprar la antigua casa, podría hacer las paces con su esposa y todo volvería a ser como antes. Inesperadamente, mientras esperaba bajo la lluvia para encontrarse con su esposa e hijo, la escena que vio fue a otro hombre al lado de su esposa. Al enterarse de que su esposa planeaba llevar a su hijo al extranjero, el jefe de policía Hyam se enfureció. Para obtener la custodia de su hijo, necesitaba una casa y ahorros. Por lo tanto, tuvo que preparar todos los documentos de prueba relacionados antes de que su esposa completara los procedimientos de emigración. El jefe de policía Hyam decidió acelerar el progreso de la venta de drogas, informando a James que de ahora en adelante, cada semana debía transferir 200 millones de wons a su cuenta a tiempo, sin negociaciones. En otro desarrollo, gracias a su excelente desempeño, James estaba a punto de traer un beneficio enorme a su familia. Después de 10 años, su hermano mayor lo invitó a casa a cenar por primera vez. Aunque eran parientes consanguíneos, la madre de James se mostró extremadamente incómoda. Ni siquiera el regalo que James le había preparado cuidadosamente, ella no sabía si debía aceptarlo o no. Durante toda la comida, su madre siempre tuvo una expresión de pánico, como si James fuera un espíritu maligno. Si accidentalmente tocaba la mano de James, ella se sobresaltaba y la retiraba de inmediato. Al ver que la atmósfera se volvía cada vez más incómoda, ella se excusó para irse. Su padre sacó buen vino, queriendo compartir unas copas con James. Su hermano le dio una palmada en el hombro a James, con un significado oculto como para consolarlo. James entendió claramente que aún no era aceptado por esta familia. Al levantarse para irse, escuchó accidentalmente los pensamientos de su madre. Ella no podía aceptar a James porque él había sido un asesino. James se sintió muy complejo, pero fingió que no pasaba nada. Se fue con calma, recordando las palabras de su hermano sobre la necesidad de conseguir rápidamente 200 millones de wons para comprar las últimas acciones. Mientras el jefe de policía Hyam estaba como un tigre hambriento esperando el dinero, James decidió sacrificar a Unsu. Desafió el riesgo, exigiéndole que distribuyera rápidamente las drogas para ganar dinero. Unsu se dio cuenta de que había sido arrastrada a una conspiración gigante y no estaba dispuesta a esperar la muerte. Así que, cortó todos los medios de contacto, llevó las drogas y se fue a buscar al tal Kang. Para revertir la situación, tenía que apoderarse de la debilidad de James. Cuando el jefe de policía Hyam estaba enojado, preguntándole a James por qué no le había dado el dinero a tiempo, Unsu apareció tranquilamente frente a ellos dos. Ella ya había visto a través de toda la conspiración, y el jefe de policía Hyam aún no se atrevía a pedirle dinero a Unsu, lo que a ella le parecía ridículo. Esta suma de dinero fue ganada por ella asumiendo un riesgo extremadamente grande. ¿Por qué debería dársela a otros gratis? Los tres socios con sus propios propósitos finalmente se enfrentaron con sus verdaderas caras. Sin embargo, aunque Unsu había planeado con anticipación, encontrando una salida para sí misma, no esperaba que Sua, para ganar dinero y ayudar a su familia, se hubiera convertido en miembro de la red de distribución de drogas. Frente al policía de apellido Hyam, Unsu no mostró miedo en absoluto. Él exigió que Unsu le diera el dinero rápidamente. Unsu se dio cuenta de un vistazo que él estaba muy necesitado de dinero, y su propia actitud se volvió tranquila. Era completamente imposible que tanto el policía de apellido Hyam como James quisieran que solo ella asumiera todos los riesgos, mientras ellos se sentaban a disfrutar de las ganancias. Al ser descubierto, el policía de apellido Hyam se enfureció e intentó agredir a Unsu. Unsu inmediatamente le advirtió que si ella no se iba de allí a salvo en 10 minutos, alguien llamaría a la policía. Esto hizo que él no se atreviera a actuar de forma imprudente. Este tiro de gracia de Unsu humilló por completo al policía, y al mismo tiempo hizo que James abandonara su intención de convertirla en un chivo expiatorio. James sabía que se había portado mal con Unsu, así que se apresuró a explicar, pero ella no quiso escuchar ni una palabra. Estaba completamente decepcionada de James. Él era quien mejor conocía su situación familiar y sus dificultades, y aún así no dudó en convertirla en la culpable. Un día, el presidente Kang advirtió a James que entregara las drogas lo antes posible. Desde siempre, James había tenido en sus manos los canales de distribución de las drogas, por lo que incluso si el presidente Kang estaba acostumbrado a ser arrogante, tenía que respetarlo en cierta medida. Unsu buscó proactivamente al presidente Kang, explicando su relación comercial con James y mostrándole la mercancía que tenía en sus manos. Solo en ese momento, el presidente Kang se dio cuenta de que James era simplemente un intermediario que se quedaba con la diferencia de precio. Para garantizar la seguridad, el presidente Kang aún prefirió comprarle las drogas a James, pero él no tenía mercancía disponible. El presidente Kang amenazó a James para que consiguiera la mercancía rápidamente, de lo contrario, comenzaría a cooperar con Unsu. James había planeado y maquinado arduamente durante muchos años. El éxito estaba justo frente a sus ojos. Él no quería rendirse, pero cuanto más se acercaba al éxito, más problemas se encontraba. James y su hermano planearon que con solo obtener una porción más de las acciones de la compañía del presidente Kang, podrían manipular toda la empresa. Inesperadamente, el presidente Kang de repente vendió las acciones en masa, lo que hizo que el costo para manipular la compañía aumentara en 1.000 millones de wons. El hermano de James pensó que esta era una misión imposible y quiso rendirse. Incluso le aconsejó a James que no necesitaba demostrar tanto, que tarde o temprano la familia perdonaría sus errores. Pero James nunca estuvo conforme. Cada vez que pensaba en ser falsamente incriminado hace 6 años, o
odiaba no poder destrozar al presidente Cam en 100 pedazos. Resulta que James era originalmente un joven heredero de una familia adinerada, y en una ocasión fortuita, él y un compañero de clase asistieron juntos a una fiesta del presidente Cam. Mezcló las drogas, ese amigo fue obligado a beber todo. La dosis de droga era demasiado fuerte. El compañero de clase inmediatamente se desplomó en el suelo, vomitando y convulsionando sin parar. James notó algo inusual, e intentó salvar a su amigo, pero el presidente Cam lo obligó a beber un poco de vino que había sido drogado. Inmediatamente, sintió que su mente ya no estaba clara. Cuando se despertó, su compañero de clase había muerto, y él mismo fue arrestado por la policía. La policía encontró componentes de la droga en el cuerpo de James y afirmaron firmemente que él era el asesino de su compañero de clase. James se esforzó al máximo para explicar, pero ante la llamada verdad, ni siquiera su familia le creyó. James sintió un futuro sin esperanza y en medio de su depresión y desesperación quiso acabar con su vida. Pero luego vio accidentalmente en la televisión que el culpable principal, el presidente Cam, estaba sano y salvo dando entrevistas a los medios. Una llama de ira ardió en su corazón. Desde ese momento, el plan de venganza comenzó a gestarse en la mente de James. Después de salir de prisión, lo primero que hizo fue buscar a su hermano, contándole su plan para ayudar a la familia a recuperar su gloria, un plan que requería 8.000 millones de wons. Desde entonces, durante el día, James era un dedicado profesor de arte, mientras que por la noche se escondía en la oscuridad, comenzando su trabajo de tráfico de drogas. Para recuperar lo que había perdido, sin importar cuán difícil fuera, él no se rendiría. Después de cortar completamente la relación con James, Unsu comenzó a planear su huida. Calculó detalladamente los gastos para ir al extranjero para su hija y para Eugene, que ascendían a un total de 2.000 millones de wons. En una ocasión, ella no se dio cuenta de que, justo en el momento en que estaba preparando su plan de escape, el peligro se acercaba sigilosamente. Eugene fue al hospital para un chequeo de seguimiento, y los resultados no fueron muy optimistas. Al salir del hospital, se encontró accidentalmente con la madre de una compañera de clase que estaba siendo ingresada. Recordó que el joven policía, cuando lo buscó para preguntar sobre la situación, había mencionado especialmente a esta madre. Do-Jan se dio cuenta de que probablemente había alguna conexión entre Unsu y la madre de la compañera de clase. Al llegar a casa, Unsu no tuvo tiempo de preocuparse por la enfermedad de Do-Jan, solo estaba ocupada empacando rápidamente sus cosas. Do-Jan, preocupado de que le pasara algo a Unsu, le preguntó persistentemente. Unsu no quiso revelar la verdad, y sus emociones se volvieron cada vez más agitadas. Ella solo esperaba que Eugene siguiera sus arreglos, llevando rápidamente a su hija al extranjero. Y el resto de las cosas, cuando tuviera la oportunidad, definitivamente se las explicaría claramente. Unsu se apresuró a salir. Do-Jan se sintió cada vez más inquieto, buscando por todas partes continuamente. Finalmente, encontró las drogas que Unsu había escondido en el coche. Al darse cuenta de que Unsu estaba traficando ilegalmente, Do-Jan se sintió extremadamente horrorizado. Sentimientos de culpa y arrepentimiento se entrelazaron en su mente. Si no fuera por su enfermedad, Unsu nunca se habría arriesgado a cometer un acto ilegal. En otro desarrollo, el hermano menor de Seo Jae-un se despertó del coma, se coló en la casa de Unsu para vengarse. Él recordaba muy bien que la conductora que lo atropelló esa noche era Unsu, pero Unsu no estaba en casa en ese momento. El hermano menor de Seo Jae-un se llevó una foto de la familia de Unsu de 3 personas. Él fue a la escuela a seguir a Seo Jae-un, y al ver la cálida interacción entre Unsu y su hija, no pudo evitar recordar a su hermana, y sus ojos se enrojecieron. Si no fuera por Unsu, tal vez su hermana seguiría viviendo feliz a su lado, y él no estaría solo en este mundo. El hermano menor de Seo Jae-un estaba decidido a hacer que Unsu pagara con sangre por su deuda de sangre, para que ella también probara el sabor de perder a un ser querido. Él siguió a Seo Jae-un todo el camino, dándose cuenta de que la niña se había convertido accidentalmente en una traficante de drogas. Cuando Seo Jae-un completó el último pedido y se preparaba para ir a casa, el hermano menor de Seo Jae-un la secuestró y luego llamó a Unsu. En ese momento, Unsu acababa de recibir una llamada del presidente Kang, y estaba satisfecha pensando que solo después de esta noche tendría suficiente dinero para que su esposo e hija se fueran al extranjero. Por lo tanto, colgó la llamada de su hija. Al mismo tiempo, al no obtener ningún beneficio de Unsu, el inspector se preocupó de que el asunto fuera descubierto, por lo que incriminó falsamente al joven policía. El joven policía fue llevado a investigación por ello. Cuando el fiscal presentó todas las pruebas frente a él, por más que intentó, no pudo defenderse. En su corazón, también entendió completamente que la única explicación era que el inspector lo había tendido intencionalmente una trampa. Esta acción innecesaria del inspector también hizo que las dudas de larga data del joven policía se volvieran claras de repente. De principio a fin, el inspector era el verdadero cerebro detrás de todo. El joven policía no pudo contener su ira. La persona que siempre había respetado, a quien consideraba un ejemplo a seguir, inesperadamente había traicionado a la organización hace mucho tiempo, convirtiéndose en un policía corrupto. Al encontrarse de nuevo con el inspector, él se abalanzó directamente y le lanzó un puñetazo. El inspector no temió en absoluto a un novato inexperto, y lo amenazó con que lo mejor sería que se callara la boca. Si aún quería recibir su pensión y que su familia viviera en paz, que no siguiera investigando. Por el bien de su familia, el joven policía optó por guardar silencio. El inspector, la madre de una compañera de clase de SWAT, por consumir drogas, su reputación fue arruinada. Ella, en un momento de desesperación, eligió suicidarse. Esa compañera de clase, por lo tanto, no podía levantar la cabeza en la escuela.
sola, mirando a su madre débil en la cama del hospital. Esta compañera de clase culpó completamente a Sua. Un día, ella vio a Sua y a su amiga recibiendo alegremente su salario por un trabajo a tiempo parcial. Curiosa, ella siguió a Sua en secreto y tomó fotos de todos sus movimientos al entregar las drogas. Esa noche, después de seguir a Sua durante todo el día, la compañera de clase fue a la estación de policía a reportar el crimen. Cuando el inspector Jian vio que la persona en las fotos tomadas por la compañera de clase era Sua, él se rió de la rabia. Si quería mantener en secreto el hecho de que Unsu vendía drogas, tendría que hundirse cada vez más, abusando continuamente de su poder para limpiar las consecuencias de Unsu. El joven policía, después de saber que el hermano menor de Seoyun se había despertado y desaparecido, revisó las cámaras de vigilancia. Descubrió que esta persona se movía muy apresuradamente, como si quisiera ir a algún lugar. A partir de ahí, supuso que el hermano menor de Seoyun tenía la intención de vengar a su hermano. El primer objetivo que el policía sospechó fue Unsu, por lo que se preocupó y fue a buscarla por todas partes. Al mismo tiempo, James estaba esperando en la puerta de la casa de Unsu para recuperar las drogas. Inesperadamente, accidentalmente presenció a Do-Jan, el esposo de Unsu, intentando destruirlas. Estas drogas eran la única esperanza de James para su venganza, por lo que no le importó revelar su identidad e inmediatamente irrumpió en la casa para detener a Ryujin. Solo en ese momento, Do-Jan entendió por qué Unsu y James a menudo iban juntos. Resultó que estaban llevando a cabo una transacción ilegal. Todas sus preguntas anteriores sobre su esposa habían sido respondidas. Junto con eso, vino una ira hacia James por haber guiado a su esposa por el camino equivocado. Do-Jan odiaba las drogas que habían arruinado a Unsu e insistió en destruirlas. James estaba extremadamente enojado. Él creía que todo era culpa de Do-Jan. Si Ryujin no se hubiera ido a la bancarrota, si Ryujin no hubiera tenido una enfermedad terminal, Unsu nunca habría tenido que arriesgarse de esa manera. Aunque lo que James dijo era verdad, Ryujin insistió en llamar a la policía. En un arrebato de ira, James golpeó a Ryujin hasta dejarlo inconsciente y le robó todas las drogas. Originalmente, intentó irse de inmediato, pero accidentalmente escuchó la llamada de auxilio de Sua, su hija. Sua estaba en peligro. James no podía fingir ignorancia. Se apresuró al lugar que Sua había enviado para rescatarla. En ese momento, el hermano menor de Seoyun se preparaba para inyectarle drogas a Sua. Él creía que solo arruinando a Sua podría hacer que Unsu viviera en la miseria. Sua estaba atada. Mientras el secuestrador buscaba a tientas las drogas, la niña llamó en secreto a su madre para pedir ayuda. Sin embargo, en ese momento Unsu estaba negociando con un hombre de apellido Kang, por lo que colgó molesta, incluso apagó el teléfono. Cuando el presidente Kang puso 2.000 millones de wons en efectivo frente a Unsu, ella se alegró tanto que se quedó sin palabras. Estaba segura de que este era el atajo hacia la felicidad, sin saber que su hija estaba en peligro. El presidente Kang miró la inexperiencia de Unsu y no pudo evitar despreciarla en su corazón. Él accedió a darle el dinero con la condición de que Unsu revelara la identidad de James. Unsu accedió felizmente, e incluso se sintió afortunada de que James nunca le hubiera revelado ninguna información importante. Sinceramente, dijo que no sabía nada sobre James. Sintiéndose engañado, el presidente Kang llamó a sus secuaces con enojo. No solo quería robar la mercancía, sino que tampoco quería dejarla llevarse el dinero. Afortunadamente, Unsu estaba preparada. Ella le advirtió al presidente Kang que, a menos que la matara, no se atreviera a tocarla. La mirada aguda de Unsu hizo que el presidente Kang se retirara. Ella tomó el dinero y se fue. Después de subir al coche, Unsu abrió rápidamente su teléfono y solo entonces vio el mensaje de auxilio de su hija. Ella entró en pánico de inmediato. La situación de Sua era extremadamente crítica. El hermano menor de Seo Win estaba como loco, queriendo inyectarle drogas a la niña. Sua se resistió desesperadamente. Sus súplicas no lograron conmoverlo. Justo en ese momento, el joven policía llegó a tiempo y logró detener temporalmente el acto del malhechor. Pero lamentablemente, el policía no era rival para él y fue noqueado después de resistir solo unos pocos movimientos. Al ver esto, Sua se apresuró a intentar escapar, pero fue recapturada. Justo cuando el hermano menor de Seo Win estaba a punto de continuar atacando a Sua, James irrumpió por la puerta. Al ver claramente el rostro de James, el hermano menor de Seo Win se dio cuenta de que este era uno de los que los había secuestrado a él y a su hermano en el pasado. La ira estalló. Él se lanzó al ataque como un loco. Al ver que James se debilitaba gradualmente, justo en el momento en que estaba a punto de ser estrangulado hasta morir, el joven policía, que acababa de despertar, gritó, recordándole a James que atacara su herida aún abierta. Gracias a esto, James tuvo la oportunidad de respirar. En medio del pánico, Sua huyó y se topó accidentalmente con el policía Jian que estaba esperando en la puerta. Desde el momento en que vio a Sua, un nuevo plan surgió en la mente de este policía. Cuando Unsu corrió a la comisaría en estado de pánico, solo vio a su hija herida. De sus dos socios, James tenía el rostro lleno de rasguños, y el policía Jian era precisamente el encargado de este caso. Eun-soo inmediatamente se dio cuenta de que había sido acorralada. Efectivamente, el oficial de policía Kang sacó las pastillas de la mochila de Sua. Eun-soo se horrorizó al verlas. No podía creer que su propia hija se hubiera convertido involuntariamente en su repartidora. Aunque Sua no sabía que lo que entregaba eran drogas, este asunto ya estaba relacionado con la ley. El oficial de policía Kang usó esto para amenazar a Eun-soo. Eun-soo le suplicó humildemente al oficial de policía Kang que perdonara a su hija. Ella prometió repetidamente que nunca volvería a traficar con drogas. Pero el oficial de policía Kang era un hombre con experiencia. Vio la avaricia sin fondo en los ojos de Eun-soo y supo con certeza que ella no podría detenerse de verdad. Finalmente, Eun-soo admitió que al principio vendía las pastillas para curar la enfermedad de su esposo. Pero después de haber disfrutado de la vida de lujos, sus pensamientos habían cambiado pronto.
completo. Ella también quería vivir una vida superior, quería vivir en una casa grande, vivir como una persona rica. Al ver que Eun-soo había comprendido su propio interior, el oficial de policía Kang aplicó una estrategia de mano dura y mano blanda. Él le dijo que, justo al salir de allí, su vida se derrumbaría por completo. Su hija tendrá que ir a un centro de detención juvenil. Su esposo también morirá en el plazo de un año por no tener dinero para seguir con el tratamiento. El oficial de policía Kang también investigará a Eun-soo con la razón de tener ingresos enormes de origen desconocido. Y finalmente, su identidad como traficante de drogas será revelada. Toda su familia no podrá levantar la cabeza. Eun-soo no estaba dispuesta a que todo por lo que se había arriesgado terminara colapsando. No quería renunciar a los beneficios que ya tenía en sus manos, ni quería caer en la situación de que su familia se destruyera. James, quien tampoco estaba dispuesto, miró a Eun-soo en silencio con una expresión de soledad y decepción. Él había tomado una decisión audaz. Él confesó proactivamente su pasado, como para expresar su sinceridad de querer cooperar, e invitó a Eun-soo a unirse para deshacerse del oficial de policía Kang. Eun-soo, que estaba pensando intensamente en cómo salir del apuro, de repente se iluminó. En lugar de esperar sentada a morir, esperando que el oficial de policía Kang la convirtiera en chivo expiatorio para quedarse solo con todo el dinero y las pastillas, mejor sería tomar la iniciativa y acorralar al oficial de policía Kang. Los dos se convirtieron de nuevo en socios. James contrató de inmediato a una banda de matones para que Eun-soo hiciera como que llevaba el dinero y las pastillas al encuentro con el oficial de policía Kang, y él aprovechó esa oportunidad para enviar a sus hombres a golpear y noquear al oficial de policía Kang, y luego lo arrojó silenciosamente al mar para que se lo comieran los peces. Cuando Eun-soo regresó a casa y terminó de prepararlo todo, Ho-jin volvió del hospital para detenerla. Él no quería ver a su esposa hundiéndose cada vez más en el camino equivocado y le rogó que no se involucrara más con las pastillas. Eun-soo miró la actitud de Ho-jin como si ella estuviera del lado de la justicia. Toda la frustración reprimida durante tanto tiempo por ella estalló por completo. Ella criticó a Ho-jin diciendo que él era la fuente de todos los pecados, que él fue quien la empujó al abismo. Durante todos esos años, ella había dejado que Ho-jin gastara todo el dinero para ayudar con entusiasmo a su familia y amigos. Ella solía pensar que esa era la bondad especial de él. Cada vez que Ho-jin causaba un desastre, ella era quien cargaba secretamente con toda la familia. Pero al final, cuando Ho-jin enfermó, nadie le tendió una mano para ayudarlo. Eun-soo no pudo contenerse y le recriminó a Ho-jin por haberla hecho soportar demasiado. Ho-jin nunca pensó que palabras tan hirientes pudieran salir de la boca de Eun-soo. Solo sintió que su esposa había cambiado. Al ver que no podía evitar que Eun-soo cometiera un crimen, Ho-jin decidió sacrificar lo personal por lo correcto, sacó su teléfono con la intención de llamar a la policía. En pánico, Eun-soo empujó a Ho-jin. Su cabeza golpeó con fuerza una piedra, y la sangre fresca fluyó sin parar. Eun-soo ni siquiera llamó a una ambulancia para su esposo y se apresuró a marcharse conduciendo. Ella pensó en su corazón que, con solo superar este día, todo volvería a la normalidad. Así que, ella insistió en ir al punto de encuentro. Después de entregar todas las pastillas y el dinero al oficial de policía Kang, Eun-soo esperó nerviosamente a que los matones contratados salieran y lo noquearan. Pero los hombres que James había contratado nunca aparecieron, y su teléfono estaba apagado. Al mismo tiempo, el oficial de policía Kang, reprochándole a Eun-soo que vendía al presidente Kang a un precio demasiado bajo, perdió toda humanidad y fue a la casa del presidente Kang a robar de vuelta las pastillas. Él advirtió a Eun-soo que de ahora en adelante fuera un poco más sensata, que no hiciera ninguna acción más. Al ver que no podía esperar el rescate, James decidió actuar por sí mismo. ¿Quién iba a pensar que su acción había sido vista a través por el oficial de policía Kang? Resultó que el oficial de policía Kang había instalado un software de escucha en los teléfonos de ambos desde el principio, y sabía claramente cada acción de ellos. La conspiración de los dos había sido expuesta, y el oficial de policía Kang tampoco tenía la intención de dejar supervivientes. Mientras él declarara que era defensa propia, aunque James y Eun-soo murieran, nadie le exigiría responsabilidades. James detuvo al oficial de policía Kang y le dijo a Eun-soo que huyera rápidamente. Eun-soo quiso llamar a la policía, pero le daba pena renunciar a esas pastillas y ese dinero. Finalmente, tomó una decisión descabellada y se dio la vuelta para regresar. Cuando James y el oficial de policía Kang estaban forcejeando intensamente, finalmente el oficial de policía Kang apuntó con una pistola a la cabeza de James. Justo cuando él se preparaba para terminar esta pelea, Eun-soo se acercó conduciendo. Los faros brillaron directamente haciendo que ninguno de los dos pudiera abrir los ojos. James entendió inmediatamente la intención de Eun-soo y rápidamente se hizo a un lado. El oficial de policía Kang no tuvo tiempo de esquivar y fue golpeado y lanzado por el auto de Eun-soo. Eun-soo estaba extremadamente tensa, pero cuando vio que el oficial de policía Kang todavía respiraba, se sintió un poco aliviada. Ella le instó rápidamente a James a que se fueran de inmediato. Pero James miró fijamente al policía que yacía estirado en el suelo, sus ojos hirviendo de ira y crueldad. Durante todos estos años, él tuvo que cargar con la reputación de ser un asesino, soportando innumerables miradas de desprecio y traición. Incluso sus propios familiares lo abandonaron. Dejar al oficial de policía Kang con vida es una amenaza. Mientras él siga vivo, el plan de venganza de él podría colapsar en cualquier momento. James apretó los puños, sus uñas a punto de perforar la palma de su mano. En su cabeza solo rondaba la idea de erradicar la raíz del mal. Sin embargo, las palabras de Eun-soo fueron como un balde de agua fría que enfrió su ira. El propósito inicial de James al vengarse era demostrar su propia inocencia. Si por vengarse sus manos
manos se manchaban de sangre, todos sus esfuerzos anteriores se volverían inútiles. Eun-soo ideó un plan que era beneficioso para ambos. Para James, no dañaría la vida del oficial de policía Kang, sino que solo usaría amenazas para controlarlo. Al mismo tiempo, James estaba tranquilamente sentado en la oficina del oficial de policía Kang, preparándose para entregarse. Cuando se despertó en el hospital y se enteró de esto, el oficial de policía Kang, a pesar de sus heridas, se esforzó por correr a la oficina. Al enfrentarse a la actitud extrema de James, se puso furioso. James dijo que quería confesarse con el oficial de policía Kang, y comenzó a contar desde que él y Eun-soo recibieron el mensaje de extorsión. Al principio, el oficial de policía Kang pensó que con su habilidad, él podría hacer que nadie creyera las palabras de James. Él todavía mantendría su posición como policía y su imagen honorable ante sus colegas, hasta que James lanzó un video que grababa claramente el pasado oscuro de él. El oficial de policía Kang inmediatamente retrocedió. No se atrevía a apostar el resto de su vida con estos traficantes de drogas. Él todavía tenía que ganar la custodia de su hijo y seguir viviendo. Finalmente, el oficial de policía Kang accedió a la solicitud de James de detener la investigación del caso de tráfico de drogas de Eun-soo. Eun-soo rápidamente reservó un billete de avión a Japón y contactó con un centro de tratamiento allí. Pero James tenía la intención de seguir con el negocio de las pastillas para ganar suficiente dinero para completar su plan de venganza. James originalmente planeaba dividir el resto de las pastillas y el dinero con Eun-soo, pero al saber que él necesitaba urgentemente 1.000 millones de wons, Eun-soo le dio la totalidad de los 1.000 millones que ella había recibido del señor Kang. James estaba muy agradecido. Con esta cantidad de dinero, su hermano lograría adquirir suficientes acciones de la compañía de la familia Kang, alcanzando el nivel de poder derrocar a esa familia. Pero la alegría duró poco. El señor Kang de repente irrumpió en la casa con sus hombres, revelando el complot de los dos hermanos frente a todos. Resulta que el oficial de policía Kang todavía odiaba a James por haberlo amenazado. Él también sabía claramente que James se había escondido durante muchos años solo esperando el día de la venganza. Con solo exponer el complot de James, él podría hacer que James probara la misma ira que él estaba sufriendo. Lo más importante, un hombre tan cruel como el señor Kang definitivamente se vengaría de James de una manera despiadada. Él no necesitaría actuar y aún podría beneficiarse de la situación. La realidad fue tal como él predijo. Tan pronto como se enteró de la verdadera identidad de James, el señor Kang hizo que sus hombres lo investigaran a fondo. Al irrumpir en la casa de James y ver la pared cubierta con sus propias fotos, el señor Kang inmediatamente ordenó a sus subordinados que borraran toda la información relacionada con él, incluyendo el video que James tenía guardado en la computadora donde se grababa a él consumiendo pastillas. Una vez que tuvo todo listo, el señor Kang hizo una llamada para denunciar, empujando a James directamente a la policía. James no se dio cuenta de nada en ese momento, todavía estaba en el aula despidiéndose de sus alumnos, cuando la policía irrumpió de repente, arrestándolo por el delito de tráfico de drogas. La noticia del arresto de James causó un revuelo en el chat grupal de los padres de la escuela. Eun-soo, quien siempre se había presentado como la niñera de James, naturalmente también se convirtió en objeto de sospecha. Eun-soo estaba muy asustada, quería llevarse a Jo-jin y a su hija de inmediato, pero Jo-jin ya no quería irse. No hace mucho, la mejor amiga de Jo-jin, al enterarse de que toda la familia de él estaba a punto de ir a Japón, corrió muy asustada para impedirlo. La noche que Jo-jin y Eun-soo discutieron, la mejor amiga vio casualmente a Eun-soo recogiendo apresuradamente las pastillas esparcidas, e inmediatamente comprendió a qué negocio se había dedicado ella para curar a Jo-jin. La mejor amiga quería que Jo-jin se quedara, que no la abandonara, pero Jo-jin dijo firmemente que quería estar al lado de su familia. En el apuro, la mejor amiga quiso expresar sus sentimientos por Jo-jin, pero las palabras se quedaron en su boca y no pudo decirlas. Jo-jin en realidad ya sabía de los sentimientos de su mejor amiga. Él le dijo directamente que dejara de hacerse ilusiones. Eun-soo la considera una amiga, pero él conoce bien su verdadero rostro. Resulta que cuando Eun-soo estaba haciendo prácticas en el banco, todos sus resultados eran excelentes, pero al final, ella no fue contratada como empleada fija. Todo fue porque su mejor amiga usó la estrategia de la belleza para seducir al jefe, haciendo que la oportunidad de Eun-soo fuera cancelada. La mejor amiga aún albergaba una pizca de ilusión, pensando que la razón por la que Jo-jin no la había expuesto era porque sentía algo por ella. Pero Jo-jin dijo francamente que la razón por la que no lo dijo fue por miedo a que Eun-soo sufriera un doble shock, perdiendo tanto su carrera como su amistad al mismo tiempo. La mejor amiga siempre tuvo la intención de robarle todo a Eun-soo, pero al final se dio cuenta de que no era más que un hazmerreír. Todas las cosas sucias que ella había hecho, Jo-jin las sabía todas. Ella ya no tenía ninguna oportunidad de robarle a Jo-jin. Una decepción extrema la invadió. A partir de ese momento, Jo-jin cambió de opinión. Él esperaba que Eun-soo pudiera soltar la carga de sus hombros y vivir de una manera digna. Jo-jin aconsejó a Eun-soo que se entregara. Aunque tuviera que enfrentarse al castigo, él siempre estaría a su lado, sin abandonarla. Incluso si el futuro es difícil y miserable, mientras toda la familia esté unida, todo pasará. La calidez de Jo-jin hizo que Eun-soo rompiera a llorar desconsoladamente, y finalmente ella tomó la decisión de entregarse. Sin embargo, la aparición inesperada del oficial de policía Kang detuvo sus pasos. Anteriormente, James
James había adivinado que después de ser amenazado por él, el oficial de policía Kang no se quedaría de brazos cruzados. Había buscado al joven policía y le había recordado que investigara la enorme suma de dinero en efectivo que el oficial de policía Kang estaba escondiendo. Basándose en la pista proporcionada por James, el joven policía se coló en la casa del oficial de policía Kang. Mientras estaba sentado distraído en la cama de él, de repente se le ocurrió una idea. Él arrancó un rincón de la pared y toda una pared repleta de dinero en efectivo, un total de 800 millones de wons, apareció ante sus ojos. El joven policía inmediatamente informó a la fiscalía y rápidamente abrieron una investigación contra el oficial de policía Kang. Frente a la acusación de su subordinado, el oficial de policía Kang se negó a admitirlo, incluso mintió diciendo que no sabía nada. Todo había sido un complot para incriminarlo. El fiscal no creyó la defensa de él, la verdad ante sus ojos era la prueba para condenarlo. Finalmente, el oficial de policía Kang fue condenado, y en el camino mientras era escoltado por su antiguo subalterno al hospital, de repente le preguntó sobre un asunto del pasado. Él había sido sancionado porque se encontró dinero sucio en su auto, y siempre sospechó que había sido obra del oficial de policía Kang. Esta vez, el oficial de policía Kang no lo negó y lo admitió sin rodeos. Él incluso dijo descaradamente que en ese momento la casa de su antiguo subordinado necesitaba dinero urgentemente, que él mismo lo había ayudado, por lo que era natural que él asumiera la culpa por él. Al ver a su antiguo líder, a quien alguna vez había respetado, volverse tan desvergonzado, el corazón del antiguo subordinado se llenó de indignación. Pero pensando en la lealtad de todos esos años, todavía no se atrevió a reprenderlo, solo le aconsejó que se reformara bien en prisión. El oficial de policía Kang no estaba dispuesto a fracasar de esa manera. Tomó en secreto el clip que había escondido debajo del asiento y silenciosamente abrió las esposas. Le quitó el arma a su antiguo subordinado, sin importarle que se fuera. El conductor, por distracción, chocó contra una valla, el coche se volvió inmediatamente un caos. Un disparo sonó de repente, el antiguo subordinado recibió un disparo en el cuello y murió en el acto. En ese momento, el oficial de policía Kang había perdido completamente la humanidad. Con la cabeza llena de sangre, escapó del coche y se convirtió en un criminal fugitivo. En su desesperación, el oficial de policía Kang buscó la casa de Eun-soo primero, justo en el momento en que Jo-jin se preparaba para llevarla a entregarse. Jo-jin, temiendo que el oficial de policía Kang lastimara a Eun-soo, se interpuso inmediatamente frente a ella. El oficial de policía Kang le dio un puñetazo que hizo que Jo-jin cayera. Eun-soo miró al policía con sangre por todo el cuerpo, sosteniendo el arma, y supo que él podía perder el control en cualquier momento. Para protegerse, ella entregó proactivamente el dinero y las pastillas. El oficial de policía Kang estaba a punto de irse cuando se encontró inesperadamente con Sua, que acababa de entrar por la puerta. Un plan malvado se formó rápidamente en su mente, perdiendo la razón. El oficial de policía Kang, al ver que Eun-soo intentaba huir con su familia, la ira le subió como una llama ardiente. En sus ojos, la persona que había arruinado todo lo que él tenía no merecía ser feliz. Él disparó apresuradamente hacia Eun-soo. Jo-jin usó sus últimas fuerzas para proteger a Eun-soo y desafortunadamente recibió el disparo. Justo en ese momento Sua empujó la puerta y entró. El oficial de policía Kang aún no se detuvo, cambiando su objetivo hacia Sua. Al ver esto, Eun-soo se lanzó frente al oficial de policía Kang para proteger a su hija. Justo en el momento en que el oficial de policía Kang apretó el gatillo, se dio cuenta de que el arma se había quedado sin balas. Miró a Eun-soo lleno de significado, creyendo que había arruinado a su familia. Un final así era lo suficientemente justo. Luego, se fue con aire de triunfo. Las dos, madre e hija, se sumieron en el dolor. Sin embargo, tan pronto como terminó el funeral de Jo-jin, Eun-soo fue arrestada por la policía bajo sospecha de tráfico de drogas. Sua, que acababa de perder a su padre y se enteraba de que su madre era una traficante de drogas, en su corazón le resultaba difícil de aceptar. Incluso se negó a ver a Eun-soo. La niña obstinadamente creía que Eun-soo era la culpable indirecta de la muerte de Jo-jin. Eun-soo estaba sumida en un dolor extremo pero no podía explicarlo. En la sala de interrogatorios, ella y James se enfrentaron en el lugar. James no le dio a Eun-soo la oportunidad de hablar, asumiendo toda la culpa él solo. Él conocía bien la difícil situación de Eun-soo y también entendía los sentimientos de ella por su hija. Basándose en la declaración de James, a Eun-soo le redujeron la sentencia. El joven policía seguía insatisfecho, buscando por todas partes sin encontrar el paradero del oficial de policía Kang. Así que a él se le ocurrió una idea audaz que Eun-soo y James atrajeran al oficial de policía Kang para que apareciera. Eun-soo aceptó rápidamente. Ella deseaba hacer méritos para expiar sus crímenes y anhelaba aún más vengarse por sí misma. Poco después, el oficial de policía Kang se enteró de que Eun-soo y James habían secuestrado a su hijo, e inmediatamente corrió sin dudar a la trampa que el joven policía había tendido. Al ver a sus antiguos colegas apuntándolo con sus armas, el oficial de policía Kang se dio cuenta de que había sido engañado. Eun-soo se acercó intencionalmente a él para informarle que el niño estaba a punto de irse al extranjero con su madre. La motivación del oficial de policía Kang para cometer crímenes era originalmente ganar la custodia de su hijo, y ahora todos sus esfuerzos se habían derrumbado por completo. En un arrebato de ira, él inmovilizó a Eun-soo y se dio a la fuga conduciendo. En el camino, Eun-soo, aprovechando la distracción del oficial de policía Kang, sacó un arma y lo apuñaló con fuerza. Ambos forcejearon intensamente dentro del coche a toda velocidad. Finalmente, el coche perdió el control y se estrelló contra una valla. Eun-soo aprovechó que el oficial de policía Kang estaba inconsciente para escapar. Al despertar, el oficial de policía Kang lo persiguió rápidamente. Justo cuando él estaba a punto de asesinar a Eun-soo, James llegó a tiempo. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, el joven policía abrió fuego para detenerlo. El oficial de policía Kang fue alcanzado por la bala y cayó al agua. Su paradero es temporalmente desconocido. Después, Eun-soo y James comenzaron a cumplir sus sentencias. Durante un año en prisión,
Eun-soo se comportó muy bien, cada día escribía cartas a su hija con perseverancia. Ella no esperaba el perdón de su hija, solo esperaba que Soa pudiera deshacer el nudo en su corazón, seguir completando sus estudios y perseguir su pasión por la pintura. Después de cumplir su condena, Soa seguía evitando a Eun-soo. En ese momento, su mejor amiga se había convertido en la tutora legal de su hija. Incapaz de contener la añoranza por su hija, Eun-soo tomó la iniciativa de buscar a su mejor amiga, pero no esperaba que la otra parte admitiera sin rodeos que, poco después de la muerte de Ho-jin, ella misma había denunciado a Eun-soo por tráfico de drogas. Enfrentando la traición de su amiga, Eun-soo, con un poco de resentimiento, preguntó si la otra parte realmente alguna vez la consideró su amiga. La respuesta de su mejor amiga le heló la sangre. Resulta que ella realmente apreciaba a Eun-soo, pero precisamente por esa envidia excesiva, ella quería tomar su lugar. La vida de Eun-soo volvió a la normalidad. Poco después, James también salió de prisión. Él, agradecido por la ayuda de Eun-soo en el pasado, le entregó todo el dinero restante. Eun-soo decidió empezar de nuevo, vendió la vieja casa y se mudó a un nuevo lugar. Cuando estaba viendo la televisión y vio la noticia de que el cuerpo del oficial de policía Kang había sido encontrado, y se enteró de que la causa de la muerte fue una septicemia por una herida en la pierna. Finalmente ella no pudo contener una sonrisa. Ella se había vengado por Ho-jin. Al mismo tiempo, el plan de venganza de James también estaba a punto de completarse. El presidente Kang pensó que con solo meter a James en la cárcel podría dormir tranquilo. Justo cuando él estaba hablando con aire de triunfo en el lanzamiento del nuevo producto, un video de él consumiendo drogas se proyectó de repente. James incluso apareció frente a él con una mirada desafiante, humillándolo hasta la ira. El presidente Kang amenazó a James, declarando que incluso con el video no podría derrocarlo. Pero James respondió con calma que la difusión del video no era para derribarlo de inmediato, sino para que el grupo Kang se protegiera desechándolo a él. El asunto se desarrolló tal como James predijo, la opinión pública se agitó cada vez más. El presidente Kang fue confinado por el conglomerado. Él le pidió ayuda a su abuelo sin éxito, y además, bajo la influencia de estimulantes, asesinó a su novia, convirtiéndose completamente en el centro de la tormenta mediática. Incluso el antiguo caso de hace 10 años fue reabierto para un nuevo juicio, y para salvar al grupo Kang, finalmente el abuelo eligió abandonarlo. Después de ingresar a prisión, el presidente Kang siguió usando drogas a escondidas y finalmente murió repentinamente en la cárcel. James finalmente completó su venganza, limpió su nombre y pudo regresar a casa con dignidad. Justo cuando pensaba que la vida feliz estaba a punto de comenzar, accidentalmente descubrió en la caja fuerte de su casa un acuerdo secreto entre su padre y el grupo Kang. Solo entonces James se dio cuenta de que su padre sabía desde el principio que él era inocente, pero por interés eligió sacrificarlo, haciendo que él sufriera la injusticia durante 10 años. La venganza que había soportado con paciencia durante tanto tiempo se convirtió ahora en una burla. La traición de su padre agotó todas las fuerzas de James, vagó sin rumbo hasta la azotea, con los ojos vacíos, reflexionando silenciosamente sobre su ridícula vida. Al mismo tiempo, Eun-soo descubrió un paquete de pastillas no confiscadas en su mochila. Con calma tiró todas las pastillas al inodoro, pero sus dedos dudaron mucho sobre el botón de descarga. En su mente apareció el feo rostro del dueño del lugar de trabajo a tiempo parcial. Eun-soo cayó en la elección, continuar por el camino del crimen o volver a una vida normal. La película termina aquí. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir los videos más recientes. Adiós.